Buenas tardes para los que no son de la academia, supongo que la mayoría sí, y también un buen grupo que también ha venido de provincia, que han llegado recién del CERUM. Mi nombre es Andrés Sarmiento, soy cirujano general. Hice mi residencia en el Hospital Rebagliati, el hospital donde probablemente muchos de ustedes van a ser. Y primero felicitarles, ¿no? Porque muchos de ustedes vienen del CERUM y a pesar del trabajo difícil que tienen en el CERUM, sobre todo aquellos que están en los MINSAS más alejados, siempre hay que darnos tiempo para repasar, actualizarnos y tener en mente siempre lo que uno tiene planificado a futuro, ¿no? Que es la especialidad cuando uno está en el CERUM, ¿no? Como les comentaba a unos compañeros de ustedes, últimamente la cirugía, en particular acá en el Perú, está evolucionando bastante rápido. Ya hay subespecialidades para los que van a cirugía general, ¿no? Ya se está abriendo plazas de hepatobiliopancreática y de coloproctología. Y entonces es una rama de la cirugía, de todas las ramas quirúrgicas, que va a tener bastante progresión en estos próximos años, ¿no? Vamos entonces a tomar esta parte de cirugía general. Ustedes ya están, digamos que del 100% que tienen que saber de cirugía, ya lo saben 90% más o menos. Entonces acá solamente vamos a recordar algunas cosas, cosas que nunca se deben olvidar cuando están frente a un examen. Y si tienen alguna duda o algo respecto a las preguntas que vamos a tocar, que son preguntas que han sido elegidas por el equipo de coordinación de cirugía, las hacen nada más. Bueno, la primera parte, creo que todos han trabajado igual, se trata sobre las perlas y las pepas, ¿no? Vamos a trabajar en base a preguntas simples. ¿Cuáles son las conductas que ustedes tomarían? No hay casos clínicos en esta primera parte, solamente son enunciados y respuestas que ustedes tienen que tenerlas, ¿no? Muchas de las preguntas que ustedes van a ver en el examen, uno apenas lee el enunciado y ya se la sabe la respuesta, ¿no? Sin buscar las claves, ¿no? Entonces, esta es la idea de las perlas y pepas, ¿no? Apenas vean un dato o un dato clave, un conjunto de signos y síntomas, ustedes ya, sin necesidad de ver claves, se la den, ¿no? Entonces, la primera dice, indicaciones de cirugía en la hemorragia por úlcera péptica. Ustedes saben ya las complicaciones de la úlcera péptica son 4, la más frecuente es la hemorragia, después de la hemorragia viene la perforación, después la obstrucción y por último la penetración, ¿no? Las 4 complicaciones, ¿no? Cuando uno habla de una hemorragia por úlcera péptica, el que maneja inicialmente, ustedes saben que es el gastroenterólogo, ¿no? Le hace una endoscopía, ve qué tipo de forres es, 1, 2, 3, 4, le hace un tratamiento endoscópico. A veces funciona, en la mayoría de casos, en más del 90% funciona, en otro 10% no funciona. Entonces, nosotros tenemos como cirujanos, ¿sí? Los que van a ser cirujanos más y para el examen también, saber bien las indicaciones cuándo realizar una cirugía en una hemorragia por úlcera péptica. ¿Qué opinan? ¿Recuerdan? Las indicaciones para cirugía en caso de hemorragias son primero hemorragias masivas, ¿no? ¿Qué quiere decir hemorragias masivas? Es un paciente que viene con un HDA, pero el paciente tiene hipotensión, tiene shock hipovolémico, entonces esos pacientes ya no se intenta ni siquiera el tratamiento endoscópico, van de frente a una cirugía de emergencia, ¿no? O sea, el shock hipovolémico, ¿sí? Hemorragias masivas. Otro grupo de pacientes son aquellos pacientes que requieren muchas transfusiones sanguíneas, más de 6 paquetes en 24 horas, ¿sí? Esos pacientes van a terminar en una cirugía definitivamente, es una indicación de cirugía. Otras indicaciones de cirugía vamos a verlas ahí, ¿sí? A ver qué nos ponen ahí, fracaso de tratamiento endoscópico, pero ahí en realidad tendría que ser 2 fracasos de tratamiento endoscópico, ¿sí? Si un paciente llega con HDA, va al gastroenterólogo, el gastroenterólogo le pone adrenalina más un clip, porque el tratamiento es doble, ¿verdad? Y ahora no es solamente adrenalina o solamente clip, el tratamiento tiene que ser doble, eso lo han visto en gastro, ¿sí? Entonces, si falla esa primera endoscopía, tiene que ir a una segunda endoscopía, ¿sí? Y si la segunda endoscopía falla, entonces ese paciente ya tiene que ir a una cirugía, ¿no? Por eso ustedes ven en la última parte, dicen, a partir de la tercera recidiva hemorrágica o a partir del segundo fracaso endoscópico, que sería igual, ¿no? Entonces ténganlo presente, ¿sí? Segundo fracaso endoscópico o tercera recidiva hemorrágica, ¿no? Muy bien, seguimos con complicaciones de la úlcera péptica. Nos ponen una segunda parte en el cual tenemos que poner la técnica quirúrgica de elección en caso de las úlceras, ¿no? La primera dice en caso de hemorragia, en caso de perforación y en caso de penetración. Ustedes saben que la hemorragia y la perforación y algunas penetraciones son emergencias. No todas las penetraciones de úlceras son emergencia, por si acaso, ¿sí? No todas.
Entonces, ¿qué tratamiento de elección hacen ustedes? Ya decíamos, o sea, hemorragia y perforación son emergencia, hay que hacer un procedimiento lo más rápido posible, ¿no? Lo más breve posible, porque la vida del paciente está en juego. Entonces, acá hay que hacer lo que nosotros llamamos el cierre simple, ¿sí? El cierre simple, que sea de la perforación, el cierre simple de la perforación, y si es una hemorragia, un punto hemostático en el vaso sangrante, ¿sí? Más rafía, ¿no? Pero observen que dice ahí, ¿no? Uno dice, cierre simple más tratamiento erradicador si el test de ureasa fuera positivo. Si fuera negativo, vagotomía más piloroplastia. Bueno, esto es parte de una guía americana. Ellos, cuando entran a operar a un paciente con hemorragia y perforación, toman el test de ureasa intraoperatorio. Entonces, al hacer el test de ureasa intraoperatorio, dicen, no, este paciente es ureasa positivo o este paciente es ureasa negativo. Si es ureasa positivo, el paciente tiene Helicobacter pylori, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tiene Helicobacter pylori, le hago lo más simple. Le hago cierre simple más tratamiento erradicador después que el paciente se recupere. Pero, ¿qué pasa si fuera negativo? Entonces uno dice, ¿por qué se complicó esa úlcera? ¿Verdad? No es el Helicobacter pylori, es algo más que tiene el paciente, ¿no? O es tabáquico, o tiene otro antecedente importante, toma corticoides, etc., ¿no? Entonces en esos pacientes ya no hay que hacerle un cierre simple, ¿no? Sino hay que hacerle una vagotomía más piloroplastia, ¿no? Pero ¿qué opinan? En el Perú, ¿cuál es lo que será? En el Perú, de los cuantos son acá, todos tienen Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, cuando no nos digan nada, nosotros vamos a asumir que tiene Helicobacter pylori positivo y entonces hay que hacerle lo más simple, ¿no? Eso es en la 1. La 2 dice, úlcera duodenal programada. ¿Qué hay que hacer en una úlcera duodenal programada? Como les decía, en el ciclo regular, ¿no? Las úlceras pépticas, la fisiopatología es uno por aumento del ácido, ¿sí? O sea, por hiperacidez, u otro es porque la barrera mucosa, la barrera mucosa, el bicarbonato, la irrigación está deficiente, ¿no? O por hiperacidez, como les digo, o por falta de la barrera. Esos son los dos mecanismos. En la úlcera gástrica se produce la úlcera porque la barrera está afectada, ¿sí? El ácido está normal. A diferencia en la duodenal, ¿sí? en la que está fallando es la acidez está muy elevada. La barrera está normal, ¿sí? La barrera está normal. Es por eso que cuando uno trata una úlcera gástrica, como la barrera está mal, hay que sacarla, hay que hacerle antrectomía. Pero en cambio, cuando uno trata una úlcera duodenal, no necesariamente tiene que haber resecciones. Ahí nos vamos por bloquear la hiperacidez, o sea, hacer vagotomías, ¿no? Entonces, resumiendo todo eso, digamos en más simple, las úlceras gástricas hay que hacerles resecciones. Las úlceras duodenales hay que hacerles vagotomías, algún tipo de vagotomía, ¿sí? Esa es la conclusión. Entonces, como es una cirugía programada, ustedes saben, ya sabemos que hay que hacerle una vagotomía, ¿no? Pero ¿qué tipo de vagotomía? Son 3. Tenemos la troncular, ¿sí? Tenemos la selectiva y la supraselectiva, ¿sí? Como es una cirugía electiva, como dice ahí, programada, hay que hacerle la cirugía más fina que se puede hacer, ¿no? Que tenga menos complicaciones. Y una de ellas es la vagotomía supraselectiva, en la cual vamos a tener que cortar los ramos del nervio vago, los ramos más finos, y conservando la movilidad de los últimos 6 centímetros del antro, ¿sí? Conservando la motilidad de los últimos 6 centímetros del antro. A ver, la 3 dice, el tratamiento en una úlcera gástrica tipo 1, que está a nivel de la incisura angularis, ¿sí? ¿Qué opinan? Si es gástrica, ¿qué hacemos? ¿Antrectomía o vagotomía? Hay que hacerle únicamente antrectomía. ¿Y por qué no le hacemos vagotomía? ¿Qué opinan? Ahí hay que saber también la clasificación de Johnson, ¿no? Se torna un poco más compleja, ¿no? En la clasificación de Johnson hay algunas que tienen mucho ácido y hay otras que tienen el ácido normal, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la clasificación de Johnson, la 2 y la 3 tienen acidez, o sea, 23A si quieren acordarse, ¿sí? La 2 y la 3 tienen mucho ácido. Entonces, en la Johnson tipo 2 y tipo 3, como tiene hiperacidez, sí vamos a abordar los vagos, ¿verdad? Porque el ácido es el que está comprometido, ¿sí? Entonces, en la 1, en la tipo 1 no tiene hiperacidez, solamente antrectomía es suficiente. Obviamente, cuando uno saque el antro tiene que reconstruir eso, ¿verdad? Más una derivación tipo... Actualmente la que se utiliza es la Iderrux, ¿no? Pero puede ser Billrod 1, Billrod 2, ya esas son antiguas, ¿no? Entonces, la 4, úlcera gástrica tipo 2, en los cuales nosotros tenemos una úlcera, es la famosa úlcera doble, ¿no? Úlcera gástrica tipo 2 de Johnson o úlcera doble, ¿sí?
Entonces, como es la tipo 2, recuerden, hay hiperacidez por el componente duodenal, ¿sí? Entonces hay que hacerle una antrectomía más vagotomía, ¿sí? En la tipo 5, que es una úlcera gástrica tipo 3, también observen 23A es la memotecnia, o sea, las tipos de Johnson son 1, 2, 3, 4, ¿no? La 2 y la 3, la memotecnia. 23A quiere decir que ahí hay hiperacidez, por eso le pongo 23A. Porque una vez se acuerda la clasificación de Johnson, pero luego dice, o sea, no me acuerdo cuál tenía acidez, cuál no tenía acidez. Ya, la memotecnia es 23A, o sea, la tipo 2 y tipo 3 tienen hiperacidez. Entonces acá úlcera gástrica tipo 3 hay que hacerle obviamente vagotomía también, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Si es gástrica le hago resección, o sea, antrectomía. Pero como tiene componente de acidez, le tengo que cortar el vago, o sea, vagotomía. ¿Ya? Esos son el tratamiento en la úlcera gástrica. Seguimos. Etiología, localización y tratamiento de la isquemia mesentérica aguda. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La isquemia mesentérica aguda es un trastorno raro, ¿sí? En el cual el paciente necesariamente va a tener que tener un antecedente que le predisponga a hacer isquemias, o a hacer émbolos o a hacer trombos, ¿no? Necesariamente. ¿Sí? O sea, o el paciente va a ser fibrilador, o va a tener una válvula protésica, o es anticoagulado, o tiene algún trastorno raro hematológico de esos que ustedes saben, ¿no? Deficiencia de proteína CSS, antitrombina 3, lo que ustedes saben mejor que yo en este momento. ¿Sí? Pero algún factor predisponente tiene que tener. Entonces, en cuanto a la etiología es o forma un émbolo, o sea, un émbolo es un trombo que viene de un lugar distante, ¿sí? O un trombo es un coágulo que se ha formado en ese sitio, ¿no? Entonces, la etiología acá es sobre todo, es embólica, ¿no? Y de origen cardiogénico, ¿sí? La etiología. El lugar, como dice ahí, la localización más frecuente en el que ocurre la isquemia mesentérica aguda es en el nacimiento de la arteria cólica media, ¿sí? En el nacimiento de la arteria cólica media. ¿Y cuál es el tratamiento que hay que seguir en la isquemia mesentérica aguda? ¿Sí? Lo ideal es hacer la embolectomía, ¿no? Pero en el Perú nunca van a haber embolectomías, ¿no? O sea, todavía no se hacen, ni en hospitales grandes se hace embolectomías para isquemias mesentéricas. Lo ideal es hacerle una embolectomía y también hay que hacerle una resección del intestino comprometido, evidentemente, ¿sí? Entonces, acuérdense, cólica media, no se olviden. Principales tipos de ilio y su causa más frecuente. Bueno, ahí tenemos dos tipos de ilio básicamente. Tenemos el ilio paralítico, en el cual está relacionado con la cirugía abdominal, ¿sí? Y tenemos el ilio obstructivo, que son las obstrucciones. O sea, cuando escuchen obstructivo es que hay algo mecánico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir algo mecánico? Algo físico, o una brida, o un tumor, o una hernia, ¿sí? Algo físico es algo obstructivo. En intestino delgado, ustedes saben, ya ni siquiera lo digo, bridas y adherencias, cuando el paciente ha sido operado antes. Y si no ha sido operado, hernias, ¿sí? Y en el colon, ustedes saben que lo más frecuente a nivel de todo el Perú son los volvulos sigmoides, pero en Lima o en la costa es el cáncer de colon, ¿sí? Eso tienen que saber. La siguiente, paciente con fiebre, irritación peritoneal y dolor en fosa ilíaca izquierda. Ya uno ve esto y dice, ¿no? Diverticulitis aguda, ¿no? Diverticulitis aguda. Sospecha clínica, diverticulitis aguda. Diagnóstico. ¿Cuál es la imagen de elección en una diverticulitis aguda? La tomografía abdominopélvica con contraste, ¿sí? La tomografía abdominopélvica con contraste. ¿Por qué? Porque hay que ver y hay que diferenciar. Si hay este líquido o hay masas diverticulares, hay que hacerle el diagnóstico diferencial con tumores, ¿no? Por eso siempre hay que pedirle con contraste, ¿sí? Siempre con contraste. Como dice ahí, nunca hay que hacerle colonoscopía y nunca hay que hacerle enema hepaco por el riesgo de perforación. Eso ustedes ya lo saben, ¿no? El tratamiento va a depender del nivel de diverticulitis o del grado de diverticulitis, va desde reposo, líquidos, antibióticos y en algunos casos, cuando sean diverticulitis complicadas, vamos a verlo más adelante, se hace colostomía Salo-Hartmann, ¿no? La siguiente causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico, ustedes ya saben, son las apendicitis agudas complicadas, ¿no? Apendicitis agudas complicadas. Y causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico, abdomen agudo quirúrgico no ginecológico en la gestante, ¿cuál es? La apendicitis aguda también, ¿ya? O sea, cuando un paciente que tiene apendicitis aguda, cuando una gestante que tiene dolor abdominal va con el ginecólogo y el ginecólogo le descarta todo, o sea, hemorragia del tercer trimestre, amenaza de parto prematuro y lo manda al cirujano, o sea, el cirujano lo primero que tiene que descartar es apendicitis aguda, ¿sí? Porque es la causa más frecuente de abdomen agudo no gineco-obstétrico en las gestantes, ¿sí?
Indicaciones de la ecografía en apendicitis aguda. La ecografía sobre todo se utiliza en duda diagnóstica y en algunos tipos de pacientes, ¿no? Sobre todo en niños, en mujeres fértiles, en embarazadas y en ancianos, ¿no? En los cuales la clínica es un poco atípica y uno tiene dudas acerca del diagnóstico, ¿no? En general, duda diagnóstica. Tratamiento de los síndromes polipósicos adenomatosos, o sea, pólipos de colon, ¿no? Los pólipos de colon, recuerden que se pueden clasificar en benignos y en malignos, ¿no? Los benignos, ahí tenemos los amartomatosos, tenemos los hiperplásicos, tenemos los pólipos juveniles, esos son benignos. Y los malignos son sinónimos de adenomatoso. Sí, eso en la academia le hemos repasado un montón, ¿no? Entonces, cuando uno escucha pólipo adenomatoso, tiene que clasificar al pólipo adenomatoso en 3 grupos, ¿no? Tubular, túbulo velloso, velloso. ¿Sí? Entonces, si uno tiene uno, se dice poliposis adenomatosa, pues, ¿no? Un pólipo adenomatoso, ¿no? Pero si tiene miles de pólipos, eso ya se llama síndromes polipósicos, ¿no? Como son adenomas, adenomatosos. Porque también hay síndromes polipósicos amartomatosos, ¿sí? No se confundan. Y los síndromes polipósicos adenomatosos son 3, que nunca tienen que olvidar, ¿sí? La poliposis adenomatosa familiar, el famoso Garner y el famoso Turcot. Entonces, estos pacientes, como tienen miles de pólipos y son adenomatosos, imagínense, algunos de ellos, ¿sí? O muchos de ellos, con mucha posibilidad, van a hacer cáncer, sí o sí. Tanto es así que estos pacientes, el 95 a 100% de pacientes que son diagnosticados de estas 3 patologías, sí van a hacer cáncer, sí o sí. Entonces, en ellos está indicado hacerles la famosa colectomía profiláctica, ¿sí? Por el alto riesgo de degeneración que tienen, ¿sí? O sea, de 10 pacientes con PAF, o 9 hacen, o los 10 hacen cáncer. Entonces hay que sacarle el colon sí o sí, ¿no? Clínica en función de la localización del tumor de colon. Ustedes saben que el colon derecho es anemizante, ¿sí? Anemizante, o sea, un sangrado crónico, se puede evidenciar solamente en el T-Venom, baja de peso. En el colon transverso es en realidad en el colon transverso es una clínica mixta, ¿no? Tanto del colon derecho como del colon izquierdo, o sea, puede sangrar como también puede obstruirse el colon transverso, ¿sí? Y el colon izquierdo, acá discrepo, ¿sí? El colon izquierdo es básicamente obstructivo, ¿no? La hematoquesia es sobre todo para los cánceres rectales, ¿sí? Para los cánceres rectales, pero para los cánceres del mismo colon izquierdo es obstructivo, ¿sí? Tratamiento de las hemorroides internas según su localización. Esto lo vamos a ver más adelante. El 1 y el 2, tratamiento médico, ¿sí? El 3 y el 4, tratamiento quirúrgico. Eso tiene ya, ustedes lo saben también, ¿no? Quizás acá podría agregar, hay algunas hemorroides grado 3 o grado 4 que sí o sí uno dice es quirúrgico, ¿no? Pero muchas veces les pueden dar casos clínicos acompañados de prolapso rectal, ¿sí? O sea, hemorroides grado 3 o grado 4 más prolapso rectal les pueden dar en un caso clínico. ¿Cuál es el tratamiento de elección? En esos pacientes se hace la famosa hemorroidopexia con grapas, ¿sí? Hemorroidopexia con grapas, ¿sí? En los pacientes que tienen hemorroides grado 3 o grado 4 con algún grado de prolapso. Eso también se llama la técnica, les pueden preguntar, no sé si lo hemos hablado, se llama la técnica del hongo, ¿ya? A veces les gusta preguntar términos quirúrgicos, siempre 1 o 2 preguntas en el examen de cirugía son de especialidad en realidad, ¿ya? Entonces la técnica del hongo es la engrapada en hemorroides grado 3 o grado 4 que tengan algún grado de prolapso rectal, ¿ya? Paciente con intenso dolor anal, hipertonía y sangrado. Ya uno lo ve esto y dice ya, diagnóstico, ¿cómo se llama el diagnóstico? Fisura anal, ¿no? Entonces cuando uno diagnostica alguna patología anal, ya sea fisura o fístula, lo primero que tiene que hacer es saber si es aguda o es crónica. El punto de corte es 6 semanas, o sea, 1 mes y medio, ¿sí? Entonces si yo tengo una fisura anal aguda que tiene menos de 6 semanas, no lo voy a operar, ¿no? No se confundan, acá el tratamiento va a tener que ser médico, ¿no? O sea, medidas higiénico-dietéticas, lactulosa, pomadas perianales, etcétera, ¿no? Pero si es una fisura anal crónica que tiene más de 6 semanas, ¿sí? El tratamiento ya va a tener que ser quirúrgico. Y como les decía, en esos grupos hay que hacerle, como decíamos en la academia, ¿no? La famosa ELI, ¿no? Esfinterotomía lateral interna.
¿Qué significa esfinterotomía lateral interna? Esfinterotomía, que hay que cortar el esfínter, lateral en una zona lateral, o a horas 3 o a horas 9, interna porque cortamos el esfínter interno, porque es el responsable de esa hipertonía que tiene el esfínter, ¿no? La clínica y el tratamiento de la fístula perianal, igual fístula perianal aguda y fístula perianal crónica. Las agudas, tratamiento médico. Las crónicas, si hay que hacerle o fistulotomía o fistulectomía u otros procedimientos de acuerdo a si es simple o es compleja, ¿no? La clínica en las agudas es pus, ¿no? Secreción purulenta. En las crónicas depende, en algunas secreción purulenta o en otras solamente moco, ¿sí? En realidad la mayoría sí, pues, o sea, si les preguntan así en general, la clínica, la fístula perianal, lo más frecuente es supuración, ¿no? Porque la mayoría son agudas, no todas llegan a ser crónicas, ¿sí? No todas llegan a ser crónicas. Cuando es crónica, como dice ahí, o hay que hacer la fistulotomía o fistulectomía. Ya les decía que el gold estándar de las fístulas simples es la fistulotomía. Esto es en fístulas simples, ¿sí? O sea, las fístulas se clasifican en simples o en complejas. A ver, voy a borrar esto. Borren de su chip mejor esto de acá. Las fístulas se clasifican en simples, esto no me deja ver, fístulas simples o fístulas complejas. ¿Qué quiere decir fístulas simples? Son fístulas de trayecto corto, son las más frecuentes, felizmente. ¿Cuáles son? Las interesfinterianas, o sea, son fístulas simples, las interesfinterianas. Las fístulas complejas son aquellas que tienen trayectos largos, o sea que no están en relación con los esfínteres en realidad, o son supraesfinterianas, o son extraesfinterianas, o todo lo que le suene que está por fuera del esfínter, esas son complejas, ¿sí? O sea, extraesfinterianas, las transesfinterianas también, pero altas, transesfinterianas altas, ¿sí? Entonces, en las simples tenemos dos opciones, o fistulotomía o fistulectomía. La de elección es la fistulotomía, pero ¿por qué? Algunos dicen, no, pero solamente corto la fístula en la fistulotomía y en la ictomía le saco. Sacarle es mejor que cortar, uno puede ser, ¿no? Uno, sí, la lógica dice eso, ¿no? Pero lo que demuestra cuando uno ve los pacientes y también cuando uno lee los artículos es que la fistulotomía es mejor. ¿Por qué? Menos dolor posoperatorio, menos posibilidad de infección de la zona perianal y menos lesión del esfínter interno del ano. Entonces el gold estándar en las fístulas simples es la fistulotomía, no la ectomía, no se confundan. Y en las fístulas complejas, ahí sí, no sirve ni la fistulotomía ni la fistulectomía. Lo que antiguamente se hacía acá es el famoso cetón, ¿no? El cetón, en las extraesfinterianas, transesfinterianas altas. Y como les digo, actualmente ya hay una técnica que es la que está demostrando que es la mejor para las fístulas complejas, es el famoso lift, ¿no? Así les pueden poner, ¿ya? O sea, es algo que se está haciendo actualmente en todo el mundo. ¿Qué significa lift? Significa ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso. Es obvio, ¿no? Si uno tiene una fístula bien larga que se mete por los esfínteres, se va mucho más arriba de los elevadores, uno no le va a hacer fistulotomía ni fistulectomía, ¿no? Imagínense, van a tener que lesionar muchas estructuras. Entonces simple, ubico todo el trayecto y lo ligo entre los esfínteres, ¿sí? O sea, lo dejo como un fondo de saco ciego hacia afuera y otra parte hacia adentro, ¿no? Eso es lo que se hace actualmente, ¿no? Pero si no tienen lift, cetón es la elección. Indicaciones de colecistectomía en pacientes asintomáticos con litiasis biliar. Les decíamos, ¿no? Todo paciente que tiene litiasis y es sintomático, o sea, por lo menos un cólico en su vida, tiene que hacerse colecistectomía. Pero hay pacientes que tienen cálculos, de repente muchos de ustedes tienen cálculos y nunca les dolió. La pregunta es, me hago una ecografía, me encuentran, pero nunca me duele, ¿me opero o no me opero? Depende del grupo de pacientes, ¿sí? ¿De qué va a depender? De estos factores. Si es un cálculo muy grande, de 2.5 centímetros, predispone a inflamación crónica, a cáncer, se debe operar. Anomalías congénitas también, o sea, anomalías congénitas de la vesícula. Diabéticos, en realidad sí se debería operar, ahí lo ponen controvertida, pero sí se deberían operar. Concomitante con cirugía de la obesidad, o sea, cirugía bariátrica y metabólica, acá actualmente en realidad no se hace. En la guía americana del 2015 de colecistitis dice que sí hay que operarlos a los pacientes con cirugía de la obesidad, ¿sí? Pero acá en el Perú no se hace, pero la guía dice que sí hay que operar. Y lo que nunca deben olvidar son los pacientes que tienen anemia de células falciformes o vesícula en porcelana, ¿sí? O vesícula con paredes calcificadas, ¿no? Sí o sí hay que operarla, así no tengan síntomas. Indicaciones de colecistectomía urgente en colecistitis aguda. Todas las colecistitis agudas son urgencias. ¿Qué opinan? Dependiendo, ¿no? No todas.
Solamente los que vamos a operar de emergencia son los pacientes graves o aquellos que tienen o una litiásica o una enfisematosa, ¿sí? Observen, la litiásica sí es una urgencia. ¿Por qué? ¿Qué opinan? En la litiásica, la fisiopatología la sabemos, ¿no? Un cálculo se mete en el bacinete, obstruye, no deja salir la bilis, la vesícula se distiende, inflamación de la pared, puede llegar a necrosis, etc. Pero en la colecistitis alitiásica, si no hay el cálculo, ¿cómo empezó esa colecistitis? ¿Sí? Son pacientes que tienen algún factor predisponente o son pacientes que están en la UCI, o sea, con hipovolemia, ¿sí? Con una hipovolemia marcada, están con inotrópicos, son pacientes diabéticos, etc. ¿Sí? Entonces, la fisiopatología acá es porque hay un daño de los capilares a nivel de la pared de la vesícula. O sea que una vez que empieza la colecistitis alitiásica, ya nadie la para. Así que sí o sí hay que sacarla. Y en la enfisematosa peor, pues, ¿no? La fisiopatología es similar, pero los gérmenes que están comprometidos son los gérmenes anaerobios. O sea que sí o sí hay que operarlos por emergencia, ¿sí? Esos pacientes. Método diagnóstico terapéutico más utilizado en la coledocolitiasis, o sea, diagnóstico y terapéutico solamente hay uno, ¿no? Ustedes saben qué es la CEPRE, ¿no? La CEPRE. Definición de abdomen agudo, solamente ha puesto esto, es un dolor abdominal agudo que tiene irritación peritoneal, ¿no? El abdomen agudo puede ser médico o quirúrgico. La causa más frecuente de abdomen agudo médico, ¿cuál es? La pancreatitis aguda, ¿no? Muchos en los hospitales siempre nos mandan paciente con dolor cólico abdominal, lo ve el médico internista, se asusta, no, ese es un abdomen agudo, ¿no? Quirúrgico es, lo manda a cirugía. Hacemos la anamnesis, todo, le encontramos algo ictérico, le tomamos la milasa positiva, ¿no? Eso es un abdomen agudo, pero no se opera la pancreatitis, ¿no? Es un abdomen agudo medio. Y el quirúrgico, ustedes ya saben, ¿no? La apendicitis aguda complicada. Gérmenes más frecuentes en la peritonitis primaria y secundaria. ¿Sí? Peritonitis primaria quiere decir que el peritoneo se inflama, pero no hay un foco infeccioso evidente. O sea, no se inflama el apéndice, no se inflama el colon, no se inflama el intestino, nada la vesícula. Entonces, el peritoneo se inflama por algún motivo predisponente, ¿no? Generalmente son pacientes cirróticos o pacientes que se dializan, ¿no? El germen más frecuente, ¿y cuál es? La E. coli, la Escherichia coli, ¿no? La Escherichia coli, después le sigue Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Y en la secundaria, ¿qué opina? ¿En la secundaria cuál es? O sea, apendicitis. En apendicitis, ¿cuál es el germen más frecuente? Escherichia coli y bacteroides frágiles, ¿no? En apendicitis. Muy bien. Definición y tratamiento del bolet costal. Bueno, acá han puesto trauma torácico. No sé si lo van a ver en otro bloque, pero el bolet costal es algo típico, ¿no? Son pacientes que tienen, o sea, en una misma costilla tienen una fractura proximal y distal, pero no solamente en una, sino también en la más superior, o puede ser 2 o 3. Mínimo tiene que ser, como dice ahí, doble fractura en 3 o más costillas contiguas. A ver, vamos a tratar de, no sé si entienden ese concepto. Esas son las costillas. ¿Sí? Son las costillas. Acá está el esternón, imaginémonos. No soy bueno dibujando, la verdad. ¿Ya? Y es un paciente que tiene doble fractura, o sea, se le fractura cerca al esternón y lejos al esternón, cerca al esternón, lejos al esternón, cerca al esternón, lejos al esternón. Entonces, esos pacientes, todo esto de acá pueden quedar flotando, ¿no? Estos segmentos. Ese es el famoso bolet costal, ¿no? En el cual hay una doble fractura de 3 o más costillas adyacentes, ¿sí? Adyacentes tienen que ser, no tienen que ser distantes, ¿sí? O saltadas, como si la 3 y la 9 están fracturadas de esa forma, no se llama bolet costal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Nosotros sabemos que el de la fractura simple, ustedes han visto de repente su serum, solamente reposo y analgesia para que el paciente pueda respirar y no haga problema respiratorio, ¿no? Si el paciente persiste, en el caso de bolet costal hay que hacer ventilación mecánica con presión positiva, ¿no? O sea, el paciente sí tiene que verlo, tiene que hospitalizarse y recibir ventilación mecánica en presión positiva, porque el paciente no va a poder respirar, va a ser hipoxemia, acidosis, etc., ¿no? Otra parte, tratamiento de hemotórax. A ver, tenemos 3 condiciones clínicas. Cuando un hemotórax es menos de 350, cuando un hemotórax de 350 a 1500, cuando tiene un sangrado más de 1500 o más de 100 mililitros por hora, por mínimo 4 a 6 horas debería ser acá, ¿sí? Por 4 a 6 horas. A ver, si el paciente tiene un hemotórax de menos de 350 y el paciente esté estable, observación. La estabilidad es básica en sangrado.
Si tiene de 350 a 1500, ¿sí? ¿Qué hacemos en ese paciente? Sí o sí hay que hacerle un drenaje torácico, ¿no? Ojo que drenaje torácico no es sinónimo de cirugía. Ya, algunos se confunden. Drenaje torácico es un tratamiento que se hace en la cama del paciente o en la emergencia, ¿sí? ¿Y qué pasa en la 3? O sea, más de 1500, cuando uno pone el tubo y sale más de 1500 en ese momento, o uno le deja el tubo al paciente pero sigue saliendo sangre más de 100 mililitros por hora por 4 a 6 horas, ¿qué hacen en ese paciente? ¿Le siguen dejando con el tubo o lo programan para emergencia? El tratamiento ahí es emergencia, ¿no? Hay que hacer toracotomía, ¿sí? Hay que hacer toracotomía. Muy bien, el órgano abdominal que más se rompe en un trauma cerrado es, mientras que un trauma abierto es. O sea, el trauma se puede dividir en abierto y en cerrado. Abierto cuando hay herida en la pared abdominal, cerrado cuando no hay herida. El abierto puede ser penetrante o no penetrante. No penetrante cuando no llega el peritoneo, penetrante cuando ya llega el peritoneo y puede haber compromiso de órganos intraabdominales, ¿sí? Entonces, en el trauma cerrado, el órgano más frecuente que se lesiona por su posición y por la cápsula más débil que tiene es el vaso, definitivamente. En el ATLS ustedes van a encontrar que el vaso es el órgano que más se lesiona en trauma abdominal cerrado, ¿sí? Eso está en el ATLS. Y en el trauma abierto va a ser el intestino delgado, ¿no? El intestino delgado. A ver, el trauma abierto se puede dividir en dos grupos también, ¿no? Por proyectiles y por arma de fuego, ¿sí? Por arma de fuego, el órgano lesionado más frecuentemente, ¿cuál es? El intestino delgado, ¿sí? Porque es más largo, la posición central, etc., ¿no? Y en el por arma blanca, ¿qué opinan? ¿Cuál es? El hígado, ¿ya? El hígado, por la posición en la que tiene, ¿sí? Por la posición en la que tiene, generalmente el hígado es el órgano más lesionado en las por arma blanca, o sea, punzo penetrante. Actividad ante un traumatismo penetrante por arma de fuego o por asta de toro. Ya le decía en las clases de la academia, ¿no? Cuando escuchan arma de fuego, si el paciente está estable y es en el abdomen, ¿qué hacen? Cirugía. Y si es por asta de toro y uno ve que es, o sea, que ya comprometió el peritoneo, igual, ¿no? Sinónimo de cirugía, ¿sí? Laparotomía. Actitud ante una lesión penetrante por arma blanca que origine inestabilidad hemodinámica. Ya ni siquiera lo piensan, ¿no? Estas preguntas ya no lo piensan. De frente, inestabilidad, laparotomía, ¿no? Por arma blanca. Es diferente cuando es trauma abdominal cerrado, ¿sí? Acá estamos hablando del abierto. Ante una lesión por arma blanca que no penetre el peritoneo, ¿sí? ¿Qué opinan? O sea, ¿cómo yo tengo que saber que penetra o no penetra el peritoneo? Solamente hay una forma, ¿no? Explorando la herida, ¿sí? O sea, si el paciente está con un cuchillo acá en la zona del abdomen y el paciente es estable, está tranquilo, tengo que retirar ese objeto y explorar, pues, ¿no? Si llega el peritoneo o no llega el peritoneo. O sea, exploro la herida, ¿sí? Explorar la herida. O sea, observación con exploración de la herida, ¿ya? Si hubiera en su clave observación y explorar la herida, la conducta es explorar la herida, porque tengo que ver si está comprometido o no está comprometido el peritoneo, ¿ya? Actitud ante un traumatismo abdominal cerrado que no origina inestabilidad hemodinámica, ya, ¿no? Todos los pacientes ustedes han visto en su serum, o alguien en su serum se cayó de su moto, pero estaba estable, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace? Si está estable, lo observa, ¿no? Lo observa. Pero antes de observarlo, lo ideal y lo que se debe hacer por teoría es tomarle una imagen, ¿no? O una ecografía inicialmente, ¿sí? Si la ecografía dice que no hay nada, me quedo tranquilo, ¿no? Pero si la ecografía dice que hay líquido o algo, le tengo que tomar una tomografía, si el paciente está estable. Actitud ante un traumatismo cerrado que origina inestabilidad hemodinámica. ¿Qué opina? Trauma abdominal cerrado, inestable. Lo primero que uno piensa que es, este paciente está sangrando, ¿no? Y cuando uno dice está sangrando, puede ser, el cirujano dice, está sangrando el abdomen, ¿no? Viene el de tórax y dice, no, puede estar sangrando el tórax. Viene el traumatólogo, no, puede estar sangrando una fractura de pelvis. Entonces, son varias cosas que hay que tener presente, ¿no? ¿Qué hacen? Lo primero que hacemos es hacerle una eco-FAS, ¿no? Una ecografía FAS. Si en la eco-FAS me sale que hay líquido, ¿sí? A ver, paciente inestable, eco-FAS con líquido,
en el abdomen, ¿qué hago? Cirugía, ¿no? Hay líquido en el abdomen, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo un trauma abdominal cerrado? Le hago la ecofaz y en la ecografía no hay líquido en el abdomen. Igual le entran a operarlo. En la práctica sí, pero en teoría se debería hacer el lavado peritoneal diagnóstico. Eso es guía americana, ¿sí? Y también en sus preguntas y todo eso les ponen, o sea, el lavado peritoneal diagnóstico tiene una única indicación actual. Pacientes inestables y que la ecofaz salió negativa, ¿sí? Pacientes inestables y que la ecofaz salió negativa, ¿sí? Muy bien, ahí lo ponen en general, pero ya les expliqué cuál es el escenario, ¿sí? Les repito, trauma abdominal cerrado, inestable y con ecofaz positiva, líquido, sala, de frente. Paciente con trauma abdominal cerrado, inestable y ecofaz negativa, ¿sí? Le tengo que hacer lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí? Muy bien. La causa traumática más frecuente de hematoma retroperitoneal es, y la no traumática es, esa es una pregunta muy interesante, casi no la hemos visto en las clases regulares, ¿no? Pero los hematomas retroperitoneales se asocian bastante con fracturas, ¿a qué nivel? Fracturas pélvicas, ¿sí? Fracturas pélvicas. Y cuando es no traumática, seguramente lo han hablado en hematología o en medicina interna, es por sobre anticoagulación, ¿sí? Sobre anticoagulación. La siguiente, indicación, inicio, duración y objetivo de la profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica en cirugía ha demostrado solamente una cosa, ¿no? ¿Cuál es? La disminución de la infección del sitio quirúrgico. Nada más. Nada que la estancia hospitalaria, nada que la mortalidad, etc. Solamente disminución de la infección del sitio quirúrgico, ¿sí? Entonces, ¿el inicio cuándo se hace? El inicio se hace 1 hora antes de programar la cirugía. O sea, si el paciente está programado a las 8, a las 7 le tengo que poner el antibiótico profiláctico. El antibiótico más usado, ¿cuál es? La cefazolina, ¿no? La cefazolina es la más utilizada. El objetivo de la profilaxis, ya le hemos dicho, disminución, ¿sí? Bueno, ahí nos ponen cuál es la indicación de profilaxis. Ustedes ya saben qué tipo de heridas, ¿no? La herida limpia, la limpia cuando tiene prótesis. O sea, por ejemplo, en hernioplastías con malla, le damos, ¿no? ¿Por qué? Porque son limpias, pero tenemos una prótesis. Igual, cuando operan una cadera, es una herida limpia, ¿verdad? Pero también hay que darle antibiótico, está indicado el antibiótico porque hay una prótesis, ¿sí? Las heridas limpias contaminadas y las contaminadas también requieren profilaxis, ¿no? En cambio, las sucias, ¿sí? O infectadas requieren tratamiento. Técnicas donde la laparoscopía es de primera elección. No entiendo bien la pregunta, pero debe ser cirugías donde la laparoscopía es de primera elección, ¿no? Ustedes saben, en vesícula, sí o sí, ya sea electivo o de emergencia, lo primero que se debería hacer es la laparoscopía, salvo que existan contraindicaciones para la laparoscopía. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la laparoscopía? Inestabilidad hemodinámica, o sea, un paciente que está con una colecistitis aguda, pero el paciente está inestable, o sea, hipotenso, falla renal, falla cardíaca o cualquier fallo orgánico, ya no le podemos hacer laparoscopía, por más que uno quiera, ¿ya? A veces hay cirujanos que se van a la UCI y ven pacientes con colecistitis y el paciente está chocado, ¿no? Y le dicen, no, pero ¿le puedo hacer laparoscopía? Sí, le puedes hacer, pero el paciente se te va a morir, no está indicado, así de simple, ¿sí? Pacientes con inestabilidad o riesgo inminente de muerte, así también les pueden decir, ¿sí? No está indicado la laparoscopía. Otras contraindicaciones absolutas de la laparoscopía son arritmias severas, ¿sí? O cardiopatías restrictivas severas, ¿sí? O sea, fibrosis pulmonar o EPOX decompensado, etc. Porque nosotros introducimos CO2 al abdomen, ¿sí? Al peritoneo, y eso puede tener consecuencias a nivel cardíaco y pulmonar. Entonces, técnicas donde vesícula, ¿qué más? Apéndice también es la elección de la laparoscopía, ¿sí? ¿Qué más? Las funduplicaturas de tipo Nissen, evidentemente, la calasia también, y también algunas ginecológicas como la salpingocalasia, ¿no? Principales contraindicaciones, ya las mencionamos. A ver, ponen ahí extrema urgencia, coagulopatía. ¿Qué opinan? ¿La coagulopatía será una contraindicación?
Ya sea, para la abierta también es una contraindicación, igual para la laparoscopía también, ¿no? Pero si yo lo corrijo, si le pongo plasma, si le pongo precipitados, entonces ya deja de ser una contraindicación, ¿no? Así que esto de acá, coagulopatía, tanto para abierta como para laparoscopía. Cardiopatías, no todas, las cardiopatías que están descompensadas, o sea, ICC descompensada, sí, pero una ICC compensada no es una contraindicación. La EPOC, si es que es un EPOC avanzado, sí es contraindicación. Si es que es un EPOC leve, grado 1, no es una contraindicación. Cirugía abdominal previa es una contraindicación, no es en realidad, ¿ya? Si les pusieran cirugías abdominales previas múltiples, ahí sí, pero una sola cirugía abdominal previa no es una contraindicación para la laparoscopia. Indicaciones del cierre por segunda intención. ¿Sí? Los tipos de cicatrización son 3 o incluso 4. El cierre por primera intención, el cierre por segunda intención, cierre por tercera intención y el por cuarta intención. El por primera intención es el clásico que ustedes conocen cuando están en su internado, su serum, operan algo, una cesárea por ejemplo, abren una fanestiel, pero luego de terminar tienen que cerrarlo. O sea, primaria quiere decir en ese momento que yo hice la herida, le tengo que cerrar. Eso significa primario. Igual, rafía primaria cuando escuchen en cirugía de abdomen es que en ese momento que yo la hice la tengo que cerrar. O sea, en el momento. Esa es la primaria. La secundaria son aquellas heridas que son muy contaminadas o que son muy irregulares, en los cuales uno dice, si lo suturo esta herida se va a infectar, o mejor la dejo ahí que cicatrice sola, porque si la suturo se me va a hacer más irregular la herida, etc. Ejemplo clásico, mordeduras de perro, ¿no? Las mordeduras de perro no se deberían suturar, ¿sí? Solamente limpieza y esperar que cicatricen solas. O sea, la por segunda intención es la cicatrización espontánea, ¿no? La cicatrización espontánea. La por tercera intención es el famoso, ¿cómo se llama la tercera intención? Cierre primario diferido. ¿Sí? O sea, cierre primario diferido. O sea, son heridas, por ejemplo, un apéndice, ustedes operan, un apéndice congestiva, con una abierta, porque no hubo laparoscopía, la hacen abierta, esa herida queda, la cierran en ese momento. O sea, si es congestiva hay que cerrarla primario, ¿no? O sea, un cierre primario. Pero ¿qué pasa? Al PO3 se infecta la herida. ¿Ustedes qué hacen? La abren, ¿no? Abren esa herida para que drene toda la pus que tiene porque se infectó. Entonces, esa herida hay que lavarla unos 3-4 días, ¿sí? Y pasados unos días hay que cerrarla, ¿sí? Ese es el famoso cierre terciario o cierre primario diferido, ¿sí? Cierre terciario o cierre primario diferido. Y el por cuarta intención, ustedes lo van a ver en cirugía plástica, ¿no? Son los famosos colgajos, ¿sí? Son los famosos colgajos, ¿ya? Les pueden preguntar. Localización más frecuente del queloide. Ustedes saben que los queloides es una cicatrización anómala, ¿sí? Tienen que diferenciarlo de la cicatrización hipertrófica, ¿no? Alteraciones de la cicatrización son dos, el queloide y la cicatrización hipertrófica. La diferencia es que el queloide cicatriza, ¿sí? Pero la cicatriz está por fuera de la herida original, ¿no? Los factores predisponentes sobre todo son de raza, pacientes que son de piel oscura, ¿sí? Raza negra, ¿sí? Pacientes de raza negra, y la localización más frecuente es en el tórax, ¿sí? Es en el tórax, sobre todo en la espalda, ¿sí? Sobre todo en la espalda. Muy bien, hasta ahí son las perlas y pepas, algunas que hemos visto. Vamos a ver las preguntas, vamos a avanzar rápidamente, ¿sí? Son preguntas que algunos ya han venido en exámenes de residencia, como les digo, no son los más difíciles, pero que nos permitan recordar algunos conceptos que no tienen que olvidar. En la evaluación inmediata de un recién nacido, esto es cirugía pediátrica, se evidencia un abdomen excavado y con gran dificultad respiratoria, con cianosis. Radiografía, imágenes radiolúcidas y circulares en el hemitórax izquierdo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Uno lee esto, o sea, abdomen excavado, ¿sí? Y veo imágenes así en el tórax. Uno dice, los intestinos están pasando del abdomen al tórax, así de simple, ¿no? Uno sin estudiar, ¿no? Está excavado el abdomen porque no tiene los intestinos en el abdomen y se le están subiendo hacia arriba. Eso solamente puede pasar cuando hay defectos de la zona que divide el tórax con el abdomen, que es el diafragma, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver las famosas hernias diafragmáticas, ¿no? Hernias diafragmáticas. ¿Qué tipo de hernia será esta? ¿Una Morgagni o una Bogdalev? Con cianosis. ¿Qué opina? ¿Cuál es la que se complica con cianosis y tiene que ser una emergencia operarla?
Bogdalev, ¿no? La de Morgagni es más leve, ¿sí? La de esta es una hernia de Bogdalev, ¿no? Siguiente, varón de 45 años que sufre herida por arma punzocortante en el sexto espacio intercostal izquierdo y línea media axilar. Presenta disnea severa, cianosis, ingurgitación yugular y presencia de ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. Observen que es una pregunta similar a la anterior, ¿no? Pero acá ya no es en un recién nacido, sino es un paciente adulto, ¿sí? ¿Qué opinan por el examen físico? Ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. ¿Por qué habrá ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo? Simple, ¿no? O sea, los intestinos subieron al tórax, ¿no? Por algún motivo. Entonces, me dicen la clave B, hemotórax. En hemotórax puede haber ingurgitación si es un hemotórax importante, ¿sí? Pero ruidos hidroaéreos jamás. Neumotórax menos. Taponamiento cardíaco, lo que va con taponamiento cardíaco ahí es ingurgitación yugular, ¿sí? Lo único, ¿sí? Perforación gástrica, tendría que haber un abdomen agudo, ¿no? Más que ruidos hidroaéreos en el tórax. Acá la clave es simple, ¿no? Entonces, o sea, pero acá les pusieron una pregunta diferente a lo que ustedes estaban acostumbrados, ¿no? Y es que cuando uno lee hernias diafragmáticas, si hay hernias diafragmáticas postraumáticas, postpunciones por arma blanca, sí hay, o también postraumatismo. Pacientes que sufren caída, que sufren una caída de una altura importante y caen de pie, también pueden hacer hernias diafragmáticas. Ya, cuidado que les cambien ese contexto y no sepan desarrollarlo. Entonces, solamente para recordar simple, las hernias son de dos tipos, la posterolateral, sí, que es la de Bogdalev, que es la más frecuente, y la retroesternal, que es la de Morgagni, ¿no? 10 a 6% de los casos, ¿no? La de Bogdalev, recuerden que es en el lado izquierdo, ¿no? La memotecnia ustedes lo saben, ¿no? Bogdalev, o sea, lado izquierdo, ¿no? Cuando hablamos de patología también de diafragma, deberíamos hablar de patología de la unión hiatal, o sea, las hernias hiatales, ¿no? Y rápidamente, para que recuerde, las hernias hiatales son de dos tipos, principalmente, porque hay una tercera que es mixta y una cuarta en la cual ya el estómago está metido arriba. Entonces, las hernias, no tengo más, a ver, las hernias de hiato son dos. La tipo 1, como la llamamos, es la hernia deslizada, ¿no? Nosotros tenemos que ver a qué nivel está la línea Z. La línea Z debería estar a la altura de los pilares del diafragma. Si esta línea Z se desplaza, simple, se llama hernia deslizada, ¿no? Si esa línea Z se mantiene, como acá, al nivel de los pilares, pero aparece un saco herniario, eso se llama la tipo 2 o paraesofágica, ¿no? ¿Cuándo hay que hacerle tratamiento quirúrgico a estos pacientes? La tipo 2, o sea, en la cual hay como una hernia, ¿sí? Una hernia, observen cómo hay un saco, eso siempre tiene que ir a una cirugía, ¿sí? En cambio, las deslizadas solamente es que hay esofagitis importantes, o sea, esofagitis grado 3 o esofagitis grado 4, ¿ya? Nada más repasando. La úlcera péptica se perfora más frecuentemente en o sea, nos dan varias opciones. Decíamos que las complicaciones son 4, ¿no? O sea, tenemos hemorragia y perforación. Acá nos preguntan sobre perforación, ¿qué es lo que más se perfora? ¿Las úlceras gástricas o las úlceras duodenales? Ya les decía que las úlceras duodenales se perforan más que las úlceras gástricas, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón. La pared del duodeno es más delgada, ¿sí? La pared del estómago, en cambio, es el doble quizás o el triple del duodeno, entonces es más difícil que una úlcera se perfore, ¿sí? Las úlceras duodenales. Y cuando una úlcera duodenal se perfora, o lo puede hacer en la cara anterior o en la cara posterior. Si es a la cara posterior, toma un nombre especial. ¿Cómo se llama? Penetración. Pero si es a la cara anterior, esa es una perforación a cara libre, que es lo más frecuente, ¿sí? Entonces acá la clave es cara anterior de duodeno, no cara anterior de duodeno. ¿Y qué pasa respecto a las hemorragias? ¿Sí? ¿Quién sangra más, las úlceras gástricas o las úlceras duodenales? ¿Y por qué motivo? La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, ¿cuál es? La úlcera péptica. Pero si les ponen gástrica y duodenal, ¿cuál es lo más frecuente? La úlcera duodenal, es mucho más frecuente, ¿sí? Es mucho más frecuente. Entonces acá las úlceras duodenales más que las úlceras gástricas. Y las hemorragias por úlceras duodenales
¿En qué cara del duodeno es? ¿Anterior o posterior, si les preguntan? Es en la cara posterior, en la cara posterior del duodeno. ¿Sí? Y a veces acá cuando uno lee úlceras, hemorragia digestiva alta, hay un término que siempre les pone, ¿no? ¿Quién de las dos úlceras, o sea, gástricas o duodenales, tiene más tendencia al sangrado? Más tendencia al sangrado. ¿Qué opina? ¿La gástrica o la duodenal? ¿Y por qué? La que tiene más tendencia al sangrado, si le dicen así, es la gástrica. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La submucosa del estómago tiene una irrigación muy, muy exquisita. ¿Sí? Entonces, cuando hay una úlcera superficial nada más, esas úlceras pueden sangrar. O sea, son las más sangronas. ¿Sí? Más tendencia a sangrar. Pero en la población en general, si uno hace una encuesta o un estudio para ver de los que hacen hemorragia digestiva alta, ¿qué es lo que más les sangra? Es las úlceras duodenales, ¿no? Entonces ahí como que hubiera algo que tiene un antagonismo, ¿no? O sea, ¿sí? La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, úlcera péptica duodenal. La que más tendencia al sangrado tiene son las úlceras gástricas. Acuérdese ese concepto, lo pueden preguntar. Varón de 35 años con sintomatología ulcerosa de varios años, se realiza endoscopia alta encontrándose lesión ulcerada en la mucosa del cuerpo gástrico y otra a nivel duodenal. Es lo que nosotros le llamamos las úlceras dobles, ¿no? Y la úlcera doble, ¿qué tipo de Johnson es? Doble, ¿con qué empieza? Con D, es la úlcera tipo 2, ¿sí? La úlcera tipo 2. Y entonces acá vamos a ver la de Johnson. A ver, espérate. Acá está la clasificación de Johnson, ¿sí? La clasificación de Johnson es de acuerdo a la localización de la úlcera. La tipo 1 es la clasificación que está en el cuerpo, sobre todo en la incisura angularis. Acá, 1, así, lo que siempre cuando lo pongo en la academia, ¿no? Incisura angularis. 1, incisura angularis. 2, úlcera doble, ¿sí? 3, pre, o sea, prepilórica. La 4, cardial, ¿no? O sea, nunca se va a olvidar la clasificación de Johnson, ¿no? 1, incisura, 2, doble, duodenal más gástrica, 3, pre, 4, cardias, fácil, ¿no? Entonces la otra cuestión era acá acordarse cuáles tienen acidez y cuáles no tienen acidez, ¿no? La memoteina, ¿cuál era? 23A, ¿no? ¿Sí? 23A, o sea que la 2 y la 3 tienen acidez. Es la forma de recordar, porque muchos se olvidan. ¿Sí? Entonces inventamos acá una forma de que ustedes no se olviden la clasificación de Johnson porque es importante. Observe, solo la 2 y 3 están asociadas a hipersecreción de ácido. Por tanto, si hay mucho ácido yo tengo que cortar los vagos, ¿no? La 1 y la 4 asociadas a disminución de secreción de moco. Entonces en ellas no es necesaria vagotomía, solamente resecciones, antrectomía. Muy bien. Varón de 60 años con tratamiento irregular por úlcera péptica, ingresa por emergencia, presentando dolor abdominal intenso de inicio súbito hacia 1 hora. Examen PA normal, pulso algo taquicárdico, abdomen dolor difuso a la palpación y resistente. Ruidos cerebrales ausentes, signo de rebote positivo. Ya está solo, ¿no? Antecedente de úlcera péptica con abdomen agudo, eso es una perforación en cara libre. O sea, eso es probablemente hay un neumoperitoneo. Hay que pedir una radiografía de tórax y de abdomen de pie, ¿no? Para diagnosticar neumoperitoneo, la imagen de elección es la radiografía, ¿no? Pero como le decía, no es la de abdomen, ¿eh? Es la de tórax. La de tórax, ¿sí? ¿Por qué la de tórax? Cuando uno toma al paciente de tórax y de pie, los diafragmas se ven mejor. Y donde hay que identificar el aire es justo debajo del diafragma. Es por eso que la radiografía de tórax de pie es la de elección. Si es que no pudieran tomar una radiografía de tórax de pie, puede ser una radiografía de abdomen también, de pie, y en decúbito dorsal, con rayo horizontal se llama. ¿Sí? Entonces ahí tienen las 3 opciones, ¿no? Pero la más específica es la de tórax. La cirugía moderna de cáncer gástrico tiene como fundamento la disección de diferentes estaciones ganglionares. La extirpación del grupo 9 corresponde a... Es una pregunta sencilla, ustedes la saben desde su internado, ¿no? Acá la clave es tronco celíaco, ¿no? Tronco celíaco. Entonces, cuando hablamos de cáncer gástrico, ¿sí? Cuando hablamos de cáncer gástrico vamos a hablar rápidamente del tratamiento, ¿no? No tengo espacio para dibujar. Ya.
Les decía, ¿no? Los cánceres gástricos, el tratamiento quirúrgico va a depender de la localización donde se encuentra, ¿no? Cuando hablamos de cáncer gástrico, tenemos que hablar de dos grupos: precoz y avanzado. ¿Cuándo es precoz? Cuando no toca la muscular propia. Si toca la muscular propia ya se llama avanzado, ¿no? Y la clasificación endoscópica para los avanzados, ¿cómo se llama? La clasificación de Borman. Así, cuando les digan un Borman 1, o Borman 2 o Borman 3, uno tiene que asumir que es un cáncer gástrico avanzado, porque el Borman fue para eso, para los avanzados, ¿sí? Entonces, la gastrectomía que vamos a hacer va a depender de la localización. Si es un cáncer que está localizado en el fondo gástrico, que es este, o en el cuerpo gástrico, perdón, voy a borrar esto, porque ya, si es un cáncer que está abajo en esta zona, si es un cáncer gástrico que está localizado en el fondo gástrico o en el cuerpo gástrico, ¿sí? Lo que está recomendado hacer es hacer una gastrectomía total, o sea, sacarle todo el estómago, ¿sí? Y hacerle una disección ganglionar hasta la segunda estación, o sea, D2. ¿Hasta dónde es D2? Es hasta el ganglio 12A, ¿sí? ¿Cuál es el 12A? El 12 son ganglios del hilio hepático, ¿sí? 12A significa del hilio hepático, A de arteria hepática, o sea, hasta los ganglios de la arteria hepática, ¿sí? Entonces, eso sí es en fondo y en cuerpo. Y la gastrectomía parcial o distal, sí, está indicada para pacientes que están localizados, para cánceres que están localizados en el antro, ¿no? Les pueden gastrectomía parcial, les pueden decir gastrectomía distal, les pueden decir gastrectomía subtotal, que son sinónimos, ¿sí? O también le pueden decir antrectomía, ¿sí? Observen todo lo que le pueden llamar a la gastrectomía subtotal, ¿no? O antrectomía. Igual la resección tiene que hacerse hasta el 12A, ¿no? Hasta el 12A. Muy bien, los ganglios, los grupos ganglionares ustedes ya lo saben, ¿no? Los que tienen que saberlo y recordarlo siempre son hasta el grupo 12, porque es la segunda estación, ¿sí? Vamos a hacerlo acá, ¿sí? Rápidamente. El grupo 1, ustedes ya saben la forma, es el paracardial derecho. Grupo 2, paracardial izquierdo, ¿sí? Grupo 3, curvatura menor. Grupo 4, curvatura mayor. Grupo 5, suprapilórico. Grupo 6, infrapilórico. Observen que hasta ahí es sencillo, ¿no? ¿Cómo se llaman esos ganglios? Los ganglios perigástricos. Solamente son perigástricos. Paracardial derecho, paracardial izquierdo, curvatura mayor, supra, infrapilóricos. A partir del 7, ¿sí? A partir del 7 ya vienen los ganglios perivasculares, ¿sí? Los ganglios perivasculares. El grupo 7, que es la gástrica, ¿sí? Acá, gástrica izquierda, o sea, vasculares. El grupo 8, que es la hepática común. El 9, el tronco celíaco. Estos son los perivasculares. Y de ahí vienen los perihiliares, que son dos. El hilio esplénico, que es el 10. El hilio esplénico, que es el 10. El 11, que es la arteria esplénica. Y el 12, que es el hilio hepático, ¿no? 12A, ¿por qué es 12A? Porque es de la arteria hepática. 12P, ¿por qué es P? Porque es de la porta, ¿sí? Y 12B, ¿por qué es B? Porque es del conducto biliar, del inglés, ¿no? Bile duct, ¿sí? Entonces, esos son del grupo 12, pero hasta dónde se aborda en cáncer gástrico es hasta el 12A. Muy bien, algo también de patología gástrica rápidamente quería recordarles, es del famoso GIST, ¿no? ¿Qué es el GIST? Es el tumor del estroma gastrointestinal, ¿sí? ¿Por qué se originan esos tumores GIST? Se originan porque hay una anomalía en algunas células especiales de los plexos, ¿sí? De los plexos del estómago en este caso, ¿sí? La localización del GIST más frecuente es a nivel de estómago, ¿ya? Por eso es que le hablamos en el bloque de estómago. No le vayan a preguntar, la localización más frecuente de los tumores gastrointestinales es el estómago. Después le sigue el intestino delgado y más frecuente a nivel colorectal. El tratamiento de los tumores de GIST es también hacerle una resección a ese tumor, ¿no? Pero no es como en cáncer gástrico, o sea, sacarle todo el estómago o una parte del estómago. Lo que está indicado en los tumores de GIST es una resección local, acá, resección local, y lo importante, lo que deben saber de esto es que no requiere hacer linfadectomías, ¿sí? No es como en cáncer gástrico que hay que hacer una disección de ganglios y eso. No, en GIST solamente es resección en cuña del tumor, ¿ya? Nada más de GIST. ¿Cuál es el examen de elección para detectar metástasis en cáncer gástrico? No solamente en cáncer gástrico, sino en cáncer de colon o en cualquier cáncer digestivo,
o de otra parte del organismo, lo que hay que hacer es una tomografía helicoidal, ¿no? O sea, más específica de tórax, de abdomen y de pelvis, siempre con contraste, ¿no? Metástasis, o sea, cáncer, hay que verlo con el contraste. ¿Cuál de los siguientes segmentos digestivos se localiza con mayor frecuencia? La angiodisplasia vascular. Siempre que hablábamos de colon, yo le decía, hay patologías que son del lado derecho del colon y hay patologías que son del lado izquierdo del colon. Las del lado derecho del colon son las angiodisplasias vasculares. Aparte de las angiodisplasias vasculares tenemos los divertículos sangrantes, ¿sí? Eso es del lado derecho del colon. ¿Qué son las angiodisplasias vasculares? Son dilataciones anómalas de ciertos vasos sanguíneos pequeños, o sea, de capilares o de vénulas que se van dilatando, ¿sí?, en pacientes que son ancianos, ¿sí? Son pacientes que generalmente tienen coagulopatías, alguna valvulopatía, ¿sí? Entonces, en esos pacientes se les dilata esa microcirculación y en algún momento empieza a sangrar, ¿no? Da sangrados leves e intermitentes. Sí, en pocos casos puede ser sangrado masivo. ¿Qué tenemos que recordar de las angiodisplasias? Ahí tenemos, las angiodisplasias colónicas son más frecuentes en el ciego y en colon derecho, ¿sí? Se puede asociar a estenosis de válvula aórtica, ¿sí? El diagnóstico se realiza por colonoscopía y el tratamiento, si es que el paciente está estable, es hacerle una esclerosis endoscópica, ¿sí? Solo en algunos casos de angiodisplasias que no se localizan o que son masivas, el paciente va a ir a una arteriografía, ¿no? Ustedes saben que la arteriografía, aparte de diagnóstica, es terapéutica, o sea, ahí le podemos hacer embolizaciones, ¿no? La perforación intestinal típica es una complicación que suele ocurrir hacia la segunda o tercera semana de la enfermedad y suele afectar a qué segmento. Igual, ¿no? O sea, siempre le digo, ¿no? El ilion terminal es una zona que asienta varias patologías, ¿no? Asienta la enfermedad de Crohn, asienta también las perforaciones intestinales típicas. ¿Qué otra cosa? Tuberculosis intestinal, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Puede haber carcinoides también, después del apéndice, ¿sí? O sea, en frecuencia. Acá la clave es ilion terminal, ¿no? ¿Cuál es la patología quirúrgica más frecuente en el intestino delgado? Es una pregunta sencilla, observen, ¿sí? General, ¿no? A, tumor carcinoide; B, perforación ileal; C, intercepción; D, perforación duodenal; E, obstrucción mecánica. El intestino delgado, cuando uno opera, lo más frecuente es que sea por una brida o adherencia, ¿no? O sea, una obstrucción mecánica, ¿no? Es una pregunta sencilla. Y a veces vienen preguntas así sencillas y se equivocan. En las más sencillas nunca deben equivocarse, en las más difíciles pueden, ¿no? Porque si se equivocan en una así, de 100 personas que están dando el examen, supongamos, 90 van a ser bien y 10 se equivocan en una súper fácil, las van a botar pero al fondo, ¿sí? Las más fáciles, no se confíen, lean siempre todas sus claves, de la A a la E, ¿sí? La A puede ser correcta, pero la E muchas veces es la más correcta, así que siempre lean todas sus claves. Muy bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en paciente con antecedente de cirugía abdominal? Igual, no es una pregunta sencilla, es bridas o adherencias, ¿no? Bridas o adherencias. La siguiente, mujer de 45 años con antecedente de dispepsia a las grasas de varios años, presenta dolor cólico en hipocondrio derecho, que cede con antiespasmódicos y que acude a emergencia por persistencia de dolor y distensión abdominal, náusea, vómitos y flatulencia. Hasta ahí es una obstrucción, bueno, es como una obstrucción intestinal, pero también tiene un cólico vesicular, ¿no? En la radiografía simple de abdomen, aerobilia, asa del gas en niveles hidrélicos. A veces hay casos clínicos largos así y solamente con un dato típico ustedes van a dar con el diagnóstico, ¿no? El dato típico acá es la aerobilia. Eso quiere decir que hay aire en la vía biliar y para que haya aire en la vía biliar tiene que haber necesariamente una comunicación, ¿no? De la vía biliar a algo que tiene gas, que puede ser el estómago, puede ser el duodeno, puede ser el intestino delgado, el colon, etc., ¿no? Lo más frecuente es que sea al duodeno, ¿no? O sea, una fístula de la vesícula al duodeno, dando una patología que se llama iliobiliar, ¿no? Iliobiliar. Puse este cuadro a propósito de obstrucción intestinal por bridas y adherencias, ¿no? ¿Cómo se maneja una vez que diagnostica una obstrucción intestinal por bridas y adherencias? Entonces, observen, en el algoritmo, esto es del inglés, ¿ya? Pero significa
intestino, o sea, del inglés, obstrucción por vías y adherencias, ¿sí? Lo que hay que hacer en el paciente es resucitación. Todos los pacientes con obstrucción tienen algún grado de deshidratación, siempre. Así que lo primero que hay que hacer son las medidas, o sea, hidratarlo al paciente. Apenas llega hay que hidratarlo al paciente, ¿sí? Si tiene disnea hay que ponerle oxígeno, ¿sí? Etcétera. Y después de eso hay que corregir esos trastornos hidroelectrolíticos que presenta y colocarle una sonda nasogástrica. Observen el orden, ¿sí? Lo primero que se hace es la resucitación, y en la resucitación incluye la hidratación, evidentemente. Entonces diagnosticamos una obstrucción por vías y adherencias. Observen que hay que ver si es parcial o es completa. Esto es bien difícil hacerlo en la práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es parcial, las obstrucciones por vías y adherencias parciales son las que van a tratamiento médico conservador, ¿no? Acá en realidad no es 24 o 48 horas, en realidad es 72 horas, ¿ya? El tratamiento médico conservador de una obstrucción intestinal por vías y adherencias es 72 horas. En esas 72 horas que tenemos al paciente hospitalizado, ¿qué tenemos que ver? Su estado general, cómo va el paciente, si está mejorando o no. Sus leucocitos, cómo van, si van mejorando o no. Otro, cuánto está saliendo por la sonda. Si en esos 3 días que yo le estoy observando, la sonda nasogástrica sale más de 500 cc por 3 días seguidos, ese paciente no va a mejorar. Es indicación de sala de operaciones, ¿sí? En esos 3 días que yo lo estoy observando y veo que el paciente hace leucocitosis mayor a 16.000, según la guía, hay que llevarlo también a sala de operaciones, ¿sí? Si es un paciente que yo estoy observando dentro de esas 72 horas y le examino el abdomen y veo que el abdomen se torna resistente, ya no lo voy a observar, evidentemente, ¿no? Tiene que ir a una cirugía, porque ya pasó de ser una obstrucción no complicada a una obstrucción con un abdomen agudo, ¿sí? Eso es en las parciales. Y en las completas, o que hay peritonitis, va directamente a una laparotomía, evidentemente, ¿no? ¿Sí? A una laparotomía. Y la pregunta es acá, ¿cómo diferencio si es parcial o es completa? Ahí hay que pedirle al paciente una tomografía, ¿sí? Una tomografía con contraste. ¿Cuál es la medida inicial indicada para un paciente con obstrucción intestinal? A, hidratación intensiva, B, sonda nasogástrica, C, antibióticos, D, analgésicos, E, cirugía, ¿no? Ya lo hemos dicho en el organismo anterior, ¿no? Lo primero que hay que hacer en el paciente es hidratarlo, ¿sí? Esas son las medidas iniciales. Muchos dicen, no, ¿y la sonda? Una sonda nunca es una medida inicial, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es estabilizar al paciente y hay que hidratarlo. ¿Cuál es la característica clínica en la enfermedad diverticular aguda? Indique lo correcto. Diverticulitis aguda. A, incidencia a partir de los 30 años. Siempre debutan con un cuadro de peritonitis difusa aguda. Cuando vean siempre o nunca, dúdenlo, ¿sí? O sea, para esa es falsa. La obstrucción intestinal es el cuadro predominante en la enfermedad diverticular. Diverticulitis aguda con dolor y fiebre y peritonismo es la más frecuente de presentar. Las fístulas colovesicales tienen alta incidencia, más del 50%. ¿Qué opinan? ¿Qué nos piden? La correcta, ¿no? Incidencia a partir de los 30 años, ¿qué opinan? La incidencia de los divertículos es más de los 50 años, ¿sí? O sea, mientras el paciente tiene más de 50 años y es más anciano, ¿sí? Mientras van pasando los años, más predisposición a formar divertículos. Siempre debuta con cuadro de peritonitis aguda difusa, falso, ¿sí? La mayoría debuta con un dolor en la fosa ilíaca izquierda, pero no necesariamente peritonitis, ¿sí? Eso es falso. La obstrucción intestinal es el cuadro predominante, falso. El cuadro predominante estamos diciendo que es el dolor en la fosa ilíaca izquierda. Ni obstrucción ni peritonitis, dolor, simplemente dolor. Diverticulitis aguda con dolor, fiebre y peritonismo es lo más frecuente. ¿Qué opinan? Y lee, las colovesicales, alta incidencia, 50%, o sea, de 10 pacientes que tienen divertículos, 5 tienen fístula. ¿Ustedes creen? No, esa es falsa. La incidencia de fístulas colovesicales es menos del 20%. ¿Sí? La clave acá sería la clave D. ¿Sí? La clave D. Peritonismo, o sea, ¿qué quiere decir peritonismo? O sea, un poco de dolor en la fosa ilíaca, ¿no? Pero no necesariamente como un abdomen agudo. Rápidamente,
La enfermedad diverticular, ¿sí? La enfermedad diverticular, lo más frecuente es que sea asintomática. ¿Sí? Pacientes de más de 50 años casi todos tienen divertículo, pero no todos dan síntomas. ¿Sí? Es asintomática. Si es asintomática, ¿cómo se llama? Diverticulosis. ¿Sí? Diverticulosis. Si hay algún síntoma, ya sea sangrado, ya sea obstrucción, ya sea fístula, etc., eso se llama enfermedad diverticular. Ya dio enfermedad. ¿Sí? Y cuando hablamos de enfermedad diverticular hablamos de dos grupos. Los divertículos que se inflaman y los divertículos que sangran. ¿Sí? Los divertículos del lado derecho del colon generalmente son divertículos congénitos, únicos y sangrantes. Los divertículos del lado izquierdo son todo lo contrario. No son únicos, son múltiples. ¿Sí? No son congénitos, son adquiridos. No son sangrantes, se inflaman. ¿Sí? Entonces eso tienen que saber. ¿Sí? Y la hemorragia diverticular, o sea, divertículos del lado derecho, ¿sí? El diagnóstico se hace por colonoscopía. Lo característico de las hemorragias diverticulares son hemorragias masivas que incluso llegan a descompensar al paciente, ¿sí? Pero lo típico también es que cesan espontáneamente. Le ponen paquete globular, le hacen una colonoscopía, encuentran un divertículo, pero el divertículo ya no está sangrando. O sea, cese espontáneo. ¿Sí? Hemorragia masiva, pero con cese espontáneo. En muy pocos casos, esos pacientes van a tener que llegar a una arteriografía más embolización, o sea, a radiología intervencionista. Muy pocos pacientes. En cambio, la diverticulitis, recuerden, la imagen de elección es la tomografía. El tratamiento va a depender del tipo de Hinchey que tengamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la clasificación de Hinchey? Fácil, ¿no? 1, 2, 3, 4. La 3 y la 4 son peritonitis, ¿sí? O sea, la 3 y la 4 son peritonitis y la 1 y la 2 son abscesos, ¿ya? La 1 es un absceso pericólico. La 2 es un absceso pélvico o absceso retroperitoneal. Pélvico o absceso retroperitoneal. La 3 es peritonitis purulenta y la 4 es peritonitis fecaloide. Entonces, observen que la 1 y la 2 son abscesos. Le tengo que tomar una tomografía, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tamaño es el absceso, no? Si es un absceso que mide menos de 5 centímetros, tratamiento antibiótico, reposo intestinal y lo observo. Pero si es un paciente que tiene un absceso de más de 5 centímetros, tiene que ir a radiología intervencionista, hacerle un drenaje percutáneo, ¿sí? Hacerle un drenaje percutáneo, ¿ya? Y en la Hinchey 3 y Hinchey 4, ¿qué opinan? O sea, hay peritonitis. Eso, en otras palabras, esto es sinónimo de abdomen agudo, ¿no? ¿Sí o no? Las peritonitis. O sea, tengo que operarlo sí o sí a ese paciente. ¿Sí? Entonces tengo que entrar al paciente, los divertículos se localizan en el sigmoides y tengo que sacar ese sigmoides. ¿Sí? Pero tengo dos opciones. Le hago una anastomosis o le hago una colostomía de Harman. ¿De qué depende? De la condición clínica del paciente. Si es un paciente que está inestable, chocado y todo eso, ¿le van a hacer anastomosis? Jamás. Pero si es un paciente estable que no está séptico, ¿sí? O sea, por peritonitis purulenta generalmente, no está séptico, se le puede hacer una anastomosis. ¿Ya? O sea, depende de la condición clínica del paciente. Paciente séptico, ¿sí? Harman. Paciente inestable, Harman. ¿Sí? Si el paciente no tiene sepsis, entonces le podemos hacer una anastomosis. Paciente con dolor en fosa ilíaca izquierda y masa palpable, con diagnóstico probable de diverticulitis. ¿Qué examen está contraindicado? Dos cosas, ¿no? Colonoscopía y enema con bario. ¿Por qué el enema? Porque cuando se le pone el enema con bario, el bario se precipita en los divertículos y lo puede perforar. ¿Sí? El germen patógeno más frecuentemente encontrado en la gangrena apendicular es Bacterobacillus, E. coli, Bacteroides, Clostridium, Streptococcus fecalis. Germen patógeno. Ustedes saben que las peritonitis por apendicitis es lo más frecuente, E. coli y Bacteroides frágiles, ¿no? Sí, pero ya cuando hay gangrenas apendiculares, ¿sí? Lo que más se encuentra específicamente en las gangrenas es el famoso Bacteroides frágil, ¿sí? Bacteroides frágil. Recuerden que las apendicitis pueden clasificarse
en no complicada y complicada, ¿no? ¿Cuándo es no complicada? Cuando no hay perforación. Complicada es cuando ya hay perforación del apéndice. Entonces, aquellas apendicitis no complicadas o no perforadas, sinónimo, ¿sí? No está indicado darle tratamiento antibiótico por 3 días o por 10 días, como normalmente hacemos en otros casos, ¿no? Acá solamente hay que darle antibiótico profilaxis y no por más de 24 horas, ¿sí? ¿Qué dice la guía del MINSA de acá local? Que lo que hay que darle es ampicilva. Si no hay ampicilva, ceftriaxona. La guía americana, ¿qué dice? Cefazolina. ¿Sí? Entonces, téngalo presente. Si no tienen estas claves, ya pueden marcar cefazolina. ¿Sí? Y ya en las apendicitis complicadas es más fácil, pues, ¿no? El tratamiento tiene que ser ceftriametro, o sea, una cefalosporina de tercera más un anaerobio, que puede ser metroclinda, ¿sí? Mínimo endovenoso 3 días, ¿sí? 3 días hay que completar de endovenoso. Si es una peritonitis localizada, hay que completar hasta 7 días, 7 a 10 días. Y si es una peritonitis generalizada, hay que completar hasta 10 a 14 días, ¿sí? Dependiendo de, de la decisión del cirujano, ¿no? Entonces, esos conceptos tienen que tenerlo claro, ¿no? La localización más frecuente de los tumores carcinoides en el tubo digestivo. Cuando hablamos de tumores de apéndice, hablamos del tumor benigno más frecuente de apéndice, que es el... ¿Cuál es? Mucosele. Y el maligno más frecuente, que es el carcinoide, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Lo veo con duda. Ya. ¿Cuál es el manejo más conveniente del herido operatorio en apendicitis aguda con peritonitis generalizada? ¿Quién no ha visto una peritonitis generalizada en su internado? ¿Sí? Y muchas veces manejamos mal las heridas, ¿sí?, de estas peritonitis. Porque si uno tiene peritonitis generalizada, ¿qué tipo de herida será la que tiene el paciente? ¿Será herida limpia? ¿Será limpia contaminada? ¿Será contaminada o será sucia o infectada? Pus. Pus o heces es sinónimo de sucia o infectada. Por tanto, estas heridas se tendrían que dejar como abiertas. Se tienen que dejar abiertas. Lamentablemente, las cerramos, ¿no? Pero acá, ¿qué le van a marcar? La dice cerrada, jamás. Cerrada con dren laminar, peor, pero sí van a ver, ¿ya? C, semiabierta, cerrada con dren tubular. O sea, dren, ¿para qué? O sea, bueno, semiabierta, cerrada, no existe. Y herida semiabierta, esas cosas no existen. O se le deja abierta o se la cierra, ¿sí? Pero en peritonitis o heridas sucias o infectadas hay que dejarlas abiertas. ¿No hay clave? ¿Y dónde está la E? Pasa. Ah, ya. Abierta con cierre diferido, ¿no? Abierta con cierre diferido. Me asustaron, ¿eh? Ya, cuando hablamos de tumor carcinoide también tenemos que recordar algunas cosas, ¿no? O sea, el tratamiento del tumor carcinoide. O sea, es un tumor que está localizado en el apéndice, ¿no? Este es el apéndice, este es el ciego. Cuando hablamos del tratamiento del tumor carcinoide, recuerden que el apéndice tiene su meso, ¿no? Es como una bandera más o menos. Esto es su meso. ¿Sí? Y entonces, tumor carcinoide. El tratamiento del tumor carcinoide depende de dos cosas. De la localización, ¿sí?, donde se encuentra, o sea, si se encuentra en la punta, si se encuentra en el tercio medio o si se encuentra en la base del apéndice. Y otro criterio es el tamaño de ese tumor. Si es menos de 1 centímetro, si mide de 1 a 2 o si mide más de 2 centímetros. Entonces, eso lo van a ver en ese algoritmo. Si es un tumor carcinoide que mide más de 2 centímetros por el tamaño, de frente, yo digo, eso no le voy a sacar solamente el apéndice. Colectomía derecha, observen, ¿eh? Qué radicales, ¿eh? Colectomía derecha. ¿Sí? Si es un tumor que mide menos de 1 centímetro, ¿sí?, independientemente de la localización, solamente apendicectomía. Fácil, ¿no? O sea, los extremos, si es muy chiquito, menos de 1, solamente saco el apéndice. Si es muy grande, o sea, más de 2, le saco todo el colon derecho. Pero ¿qué pasa si mide entre 1 y 2? ¿Qué decido? Ahí va a depender de la localización, ¿sí? Va a depender de la localización. Si está lejos de la base, o sea, si está en el tercio distal o en el tercio medio, bacán, ¿no? Apendicectomía y paciente curado. Pero ¿qué pasa si el tumor está en la base? Si está en la base y mide 1.5, ¿qué harían? A ver.
Está en la base y mide 1.5. Si está en la base y yo le voy a sacar el apéndice, probablemente le voy a dejar un poco de tumor, ¿no? Está en la base. Entonces hay que sacarle ahí colectomía derecha, ¿no? Hay que hacerle una colectomía derecha, ¿sí? Entonces recuerden que depende del tamaño y de la localización del tumor, ¿sí? A ver, varón de 42 años, intervenido con diagnóstico preoperatorio de apendicitis en el acto quirúrgico, apéndice cecal con tumoración amarillenta de 2 centímetros, dura, localizada en la punta, que compromete el meso con resto del apéndice aparentemente normal. Mide 2 centímetros. ¿Qué hacen? Sin mirar otros datos. Colectomía derecha. ¿Sí? Doctor, pero está en la punta. Puede ser. ¿Sí? Pero lee lo demás. Compromete el meso. O sea, ya el tumor no solamente está localizado en el apéndice, ya saltó al meso. ¿Sí? Entonces, con más razón hay que hacerle colectomía derecha o hemicolectomía derecha, que es lo mismo. Muchas veces hemicolectomía derecha, ustedes van a ver, o sea, los cirujanos siempre o le llamamos hemicolectomía derecha o colectomía derecha, es lo mismo, ¿ya? No se confundan. ¿Cuál es el tratamiento de elección en un paciente con hemorroide grado 4? Fácil, quirúrgico, hemorroidectomía. Recuerden que hay dos tipos de hemorroidectomía, ¿no? ¿Cuáles son? La abierta y la cerrada. La abierta, que se llama de Milligan y Morgan, y la cerrada, que se llama de Ferguson. ¿Cuál es mejor? ¿Qué opinan? La abierta, ¿qué quiere decir? Que yo saco el hemorroide y le dejo abierto ahí en la zona anal. En cambio, Ferguson dice no, le saco el hemorroide, pero le pongo unos puntos para cerrar ese defecto. ¿Alguien ha visto hacer eso? Acá en Perú no se utiliza, ¿no? Solamente eso lo utiliza, bueno, el grupo del doctor Ferguson, si no me equivoco, es en Gran Bretaña. Entonces él lo utiliza, ¿no? Pero ninguno de los dos ha demostrado ser mejor que la otra, ni Milligan Morgan ni Ferguson, pero la más utilizada es la Milligan Morgan, o sea, hemorroidectomía abierta, ¿ya? Recuerden, ya sea abierta o cerrada, máximo hay que sacar solamente 3 paquetes hemorroidales, máximo, ¿sí? La B dice escleroterapia. ¿En qué hemorroides utilizamos la escleroterapia? ¿En qué grado? Grado 2, ¿no? En el grado 2. La ligadura en banda, grado 2. El tratamiento de elección en un paciente con hemorroide grado 3 de elección. Hemorroidectomía, esfinterotomía, descenso de la mucosa, dieta antiinflamatoria. O sea, grado 3 son aquellas hemorroides que se prolapsan durante la defecación, pero para corregirlo requiere una reducción manual o digital, ¿no? ¿Qué hacen esos pacientes? Hemorroidectomía, esfinterotomía, descenso de la mucosa, dieta antiinflamatoria. ¿Esfinterotomía es para hemorroide? No. ¿Descenso de la mucosa? ¿Qué es eso? ¿De dieta? No. ¿Antiinflamatoria? No. O sea, hemorroidectomía, ¿no? El tratamiento de elección de la fisura anal aguda, ¿cuál es? Médico. De la crónica, ¿cuál es? Esfinterotomía lateral interna, ¿no? Lo que siempre le decimos, ¿no? El famoso ELI. ¿En qué línea del canal anal se ubica con más frecuencia la fisura anal crónica? Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fisuras anal crónicas en los pacientes que no tienen patologías, ya sea tuberculosis o Crohn o VIH, etc., al igual que las fístulas, ¿sí? Lo normal es que esté localizado en la cara posterior. Si está en la cara anterior o lateral, uno tiene que descartar esas enfermedades que les mencioné, ¿no? Crohn, VIH-Sida, tuberculosis digestiva, etc. ¿Cuál es la malformación anorrectal más frecuente en varones? Esta es una pregunta que ha venido en el último examen, ¿sí? La clave que dan es la clave recto vesical. En realidad esto le tiene que ver con... Cuando han visto cirugía pediátrica, ¿han hablado de esto? ¿Sí? Lo más frecuente, las anomalías más frecuentes a nivel rectal son aquellas que tienden o atresias o fístulas, ¿no? Lo más frecuentes son aquellas que tienen fístulas, ¿sí? Y la que se comunica más frecuentemente es el recto con la vejiga, ¿no? A la uretra prostática es bien raro, a la uretra vulvar todavía más raro por la localización que tiene, ¿no?
Bueno, es la clave A, solamente memoria. Sí. ¿Alguien habló? Acá arriba. Dime. La pregunta no es recto, es la letra C, la correcta. Claro, lo que pasa es que esta pregunta cuando la desarrollamos para la publicación del libro, cuando buscábamos bibliografía, nosotros encontrábamos un libro reciente del 2016, yo le revisé esta pregunta, y la bibliografía que nos daba era la uretral vulvar, pues, ¿no? La uretral vulvar, sin embargo la CONAREME le da la clave A. Entonces, ¿qué hacemos? Es la clave oficial, supuestamente, ¿no? O sea, ustedes si revisan el libro del comentado, del residentado, ahí está con bibliografía, ¿no? Con bibliografía lo ponemos. Entonces, una pregunta que tiene en realidad discrepancias, ¿no? Si fuera otro país, esto le impugnan y normal, ¿no? Pero acá en Perú. Así que aprendes la clave oficial, que está acá, ¿ya? La clave oficial. ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio al incrementarse indica obstrucción de las vías biliares? O sea, colestasis de la vía biliar, ¿no? Cuando hablamos de colestasis de la vía biliar, tenemos que evaluar dos factores, ¿no? La bilirrubina y las enzimas de la vía biliar. Colestasis, hay aumento de la bilirrubina total a predominio que directo o indirecto. A predominio directo, ¿no? Y aparte hay dos enzimas que se elevan, ¿sí? La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa, ¿no? Que son enzimas colestásicas, así se les llama. ¿Ya? Enzimas colestásicas, fosfatasa y gamma-glutamil. Enzimas de daño hepatocelular, ¿cuáles son? La ALT y la... ¿Cuál más? La ALT igual y la AST, ¿sí? Hay enzimas de daño hepatocelular, ALT-AST, y enzimas colestásicas, la gamma-glutamil y la fosfatasa alcalina. ¿Cuál de ellas es más específica? ¿Qué opinan? La gamma-glutamil es específica de la vía biliar. La fosfatasa alcalina produce el hueso, la próstata, la mama, así que la fosfatasa se puede elevar por cualquier condición general. Gestante de 35 años con antecedentes de dispepsia a los alimentos grasos acude a emergencia por presentar dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Quiste de colédoco, coledocolitiasis, colecistitis aguda, colelitiasis, disquinesia vesicular. ¿Qué opinan? ¿Hay signos de quiste de colédoco? El quiste de colédoco son pacientes jóvenes de 10 a 20 años en los cuales se les palpa una masa en epigastrio, ¿sí? El paciente puede tener ictericia y la sensación de masa, pues, ¿no? Ictericia, dolor y masa es la tríada de los quistes de colédoco. La coledocolitiasis, el paciente tiene que tener signos de colestasis, o sea, ictericia, prurito, ¿sí? Hipoacolia, ¿sí? Coluria, lo cual no tiene, ¿no? C, colecistitis aguda, ¿qué opinan? O D, colelitiasis. No dice el tiempo de enfermedad, ¿no? El tiempo de enfermedad sería importante acá para diferenciar dos cosas, ¿no? O es un cólico vesicular o es una colecistitis aguda, ¿sí? ¿Qué clave marcan? ¿Colecistitis o colelitiasis? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Colecistitis? ¿Dolor cólico? En la colecistitis aguda siempre le decimos, ¿no? En la colecistitis aguda el dolor ya deja de ser cólico, se torna un dolor constante, ¿sí? Se torna un dolor constante. Así que acá la clave sería la clave D, colelitiasis o cólico vesicular simplemente. Es una colelitiasis con un cólico vesicular, ¿sí? El cólico vesicular sí es cólico. La colecistitis aguda ya deja de ser cólico y se torna un dolor constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se inflamaron las paredes de la vesícula. Varón de 30 años en el postoperatorio de colecistectomía refiere dolor intenso en la herida operatoria, recibiendo un analgésico. 2 horas después cursa con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. ¿Qué analgésico se relaciona con dicho efecto secundario? En realidad esto hubiese querido que lo pongan en fármaco y no en cirugía. Ya, pero la clave acá es tramadol, ¿no? Tramadol.
¿Cómo se denomina el signo que sugiere ruptura esplénica? Fácil, ¿no? Signo de Kerr, obturador, Gray-Turner, Cullen-Sobs. ¿Qué opina? ¿Y qué es el signo de Kerr? El signo de Kerr viene a ser el dolor que se presenta en la región subescapular, ¿no? Generalmente izquierda o en la zona medial. Eso se produce porque hay alguna alteración a nivel de, o una irritación a nivel del nervio frénico, ¿sí? A nivel del nervio frénico. O sea, las estructuras que nos dan acá es el signo, ¿cómo se denomina el signo que sugiere ruptura esplénica? El signo de Kerr. El signo de Kerr, porque cuando hay rotura esplénica se irrita el diafragma, se irrita el nervio frénico y el dolor se refiere hacia la zona posterior o la espalda. Ese es el famoso signo de Kerr. El signo del obturador, ¿en qué se presenta? Apendicitis aguda. ¿De qué posición? Pélvica. El signo de Gray, Turner y Curner, peritonitis agudas, pancreatitis agudas, necrohemorrágicas. Ya, no en cualquier pancreatitis, ¿sabes? Tiene que ser necrohemorrágica. Y el signo de SOAPS en apendicitis agudas, retrosecales, ¿no? Recuerden que las apendicitis agudas retrosecales se pueden presentar con un cuadro clínico que nos puede confundir con una infección de tracto urinario. Sí, incluso el paciente puede tener leve leucocituria. ¿Ya? Entonces, ahí tengan cuidado. Niño de 5 años, caída en bicicleta, examen hematoma en hipocondrio izquierdo, no reacción peritoneal. Ya. Mejor que le den la clave, ¿no? La clave es vaso, ¿no? ¿Cuál es la conducta a seguir en un paciente con hernia inguinal incarcerada de 1 hora de evolución? Esa es una muy buena pregunta. Posición de Trendelenburg, tratamiento quirúrgico, relajante, reducción manual, analgésico. ¿Qué clave marcan? Es una muy buena pregunta. Incarcerada. ¿Qué significa incarcerada? ¿Ah? Que no se puede reducir. ¿Sí? Incarcerada es que no se puede reducir, o sea que ya se intentó la reducción. En esos pacientes, ¿qué hacemos? Tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Tratamiento quirúrgico. Algunos me preguntan, ¿pero por qué no reducción manual? O sea, si es incarcerada, ya, para que digas que es incarcerada, para que el médico diga que es incarcerada o el cirujano diga que es incarcerada, ya intentó. ¿Sí? Ya intentó reducirlo y no se pudo. Entonces eso tiene que ir a un tratamiento quirúrgico. Esa es una muy buena pregunta. El que puso esto, una estrella, como dicen. Ya. Varón de 70 años operado con el diagnóstico de hernia inguinal izquierda con hallazgo operatorio, en el cual se encuentra una hernia de tipo indirecto, ¿sí? Con anillo interno dilatado, saco herniario que comprime medialmente las fascias transversales del triángulo de Hesselbach, con contenido deslizado de las vísceras en forma de pantalón. O sea, es una hernia bien compleja, ¿no? ¿Cuál es el tipo de hernia dentro de la clasificación de Nyhus? O sea, cuando hagan su reporte, cuando han operado hernias, siempre hay que poner la clasificación de Nyhus, ¿no? Nyhus se basa, a ver, ¿cuántos criterios? En 2 criterios básicamente. Uno, si el anillo inguinal interno está normal o está dilatado. Y otro, si el triángulo de Hesselbach, ¿sí?, que ustedes ya conocen, está normal o está alterado o deformado. En esos 2 criterios. ¿Sí? La tipo 1, Nyhus 1, son las hernias inguinales indirectas, pero en pacientes pediátricos. O sea, el anillo inguinal interno está normal. En el tipo 2 son hernias inguinales indirectas también, pero el anillo inguinal interno está dilatado. ¿Sí? La tipo 3, la 3A son las directas y la 3B son las hernias especiales, como lo digo, ¿no? Las únicas que no deben olvidarse son la 3B, que son las hernias especiales. ¿Cuáles son las hernias especiales? O sea, deslizadas en pantalón. Justamente lo que nos dicen acá. Y las hernias tipo 4 son las hernias recidivadas. Acá sería la 3B. ¿Ya? Creo que más adelante tengo el cuadro. Paciente con dolor abdominal, náuseas y vómitos de contenido fecaloideo. Examen, masa inguinal derecha no reductiva y compatible con hernia, por lo que el paciente es operado. Usted diagnostica de hernia inguinal indirecta. ¿Qué caracteriza este tipo de hernia? Fácil, ¿no? Directa sale por dentro del triángulo, indirecta sale por fuera del triángulo. ¿O qué es lo mismo decir? Por dentro de los vasos epigástricos inferiores o por fuera de los vasos epigástricos inferiores.
La clave es acá, la clave A. Y entonces esa es la clasificación de Nyhus que les comentaba, ¿no? Se basa si el anillo inguinal interno está normal o está dilatado, o si el triángulo de Hesselbach está normal o está deforme. ¿Cuándo se deforma el triángulo de Hesselbach? Cuando es una hernia grande, pues, ¿no? Obvio. La tipo 1 son las hernias pediátricas, les pueden preguntar. La tipo 2 son las indirectas. Estas son las más frecuentes en realidad en los adultos. La tipo 3 se divide en A, B, C. La 3A es la directa y la 3B son las especiales. Todas las especiales, inquino escrotal, deslizadas en pantalón, 3B. La C es femoral y las 4 son recidivadas, ¿ya? Ahora, otra cosa, el tratamiento. Las hernias inguinales indirectas, observen, indirecta que está por fuera del triángulo, ¿verdad? El tratamiento de elección es sección y ligadura del saco herniario. En cambio, en las directas que están por dentro del triángulo, no se liga el saco, no se corta el saco, solamente se invagina, ¿ya? Eso es algo que tienen que saberlo, porque a veces les preguntan, hernia inguinal directa, el tratamiento es invaginación del saco. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene miedo de confundirse la vejiga que está cerca al triángulo de Hesselbach con la hernia. Sí, entonces uno puede resecar vejiga, entonces lo que se recomienda es eso. Hernias especiales rápidamente, ustedes ya lo saben, solamente para recordar, Li3 el que tiene el divertículo de Meckel, Richter, o por pellizcamiento se llama, o sea, pellizcamiento del borde mesentérico del intestino, la Spiegel, en la semiluna de Spiegel, la hernia de Amiens y Garingot son apendicitis agudas, ¿sí? Amiens es cuando es a nivel inguinal y Garingot es cuando está a nivel crural, por debajo del ligamento inguinal. Las hernias lumbares especiales, solamente para que recuerden el nombre, la superior que se llama la de Gripfel y la inferior que se llama la de Petit. ¿Ya? A veces les preguntan nada más, la hernia del triángulo, la hernia lumbar inferior se llama, así de simple, Petit. Y la superior, Gripfel. Los límites ya no lo vamos a hablar por tiempo. ¿Cuál es la primera medida a tomar en un paciente quemado por inhalación? Primera medida, eso ya soporta, ¿no? Algunos me decían, no, hay que intubarlo. ¿Qué opinan? ¿Esa será la primera medida? O sea, les llega un paciente quemado por inhalación y lo van a intubar. El paciente le va a agarrar el laringoscopio y decir, aguanta, ¿no? Entonces, lo primero es soporte. Ponerle una vía, hidratarlo. Y si tiene por inhalación, lo ideal es hacerle una laringoscopía para ver cómo están las cuerdas vocales. Si hay edema de cuerdas vocales o hay disfonía en el paciente, ahí sí, intubación. Pero primero es el soporte, ¿sí? Acá la clave es terapia de soporte. Intubación solamente si es que el paciente tiene ronquido, ¿sí? O se identifica edema en las cuerdas vocales por laringoscopía. En cirugía, la profilaxis antimicrobiana se aplica en, ¿qué opinan? Ya hemos dicho, 1 hora antes, ¿sí? 1 hora antes de la cirugía. Y si la cirugía demora más de 4 horas, otra dosis más, ¿sí? Eso es para la cefazolina. ¿Cómo se denomina el proceso de cicatrización de una herida? Por sus propios medios y con tiempo adecuado, o sea, espontáneo, segunda intención. Segundo tardío, ¿existe? No existe. ¿Cuál no es causa de obstrucción a nivel del colon? Esa es una pregunta que siempre ha tenido discrepancias, ¿no? ¿Por qué? ¿El cáncer causa obstrucción? Sí. ¿El vólvulo? Sí. ¿La diverticulitis causa obstrucción o no? Sí, a veces hay pacientes con diverticulitis que se hacen como tumores y es diagnóstico diferencial. Muchas veces, a mí me pasó en mi residencia, sacamos un sigmoides, todo el mundo decía, no, este es un cáncer, ¿no? Y la patología salió de diverticulitis, ¿sí? Muchas veces nos podemos confundir porque también forman masas, ¿sí? En diverticulitis crónicas. Hernia, ¿qué opinan? A nivel de colon. Sí, hay hernias inguinales o crurales que pueden tener sigmoides, ¿no? Lo que no se ha demostrado o es extremadamente raro son las adherencias. ¿Por qué? Porque el colon es un órgano, el colon ascendente, descendente, son retroperitoneales, ¿no? Entonces las adherencias ahí en teoría no ocasionan obstrucciones, ¿ya? Aunque hay reportes de casos que sí dicen por adherencias, ¿no? Pero acá la clave es la clave B, adherencia. El orden cronológico de la patología de apendicitis aguda, ¿cuál es el último en acontecer? Es una pregunta muy, muy buena, ¿sí?
Recuerden que lo primero es la obstrucción de la luz, ya sea por una piedra, que es un fecalito, o por una hipertrofia de amígdalas, ¿verdad? En niños y adolescentes, hipertrofia de amígdalas. En adultos, el fecalito. Entonces, una vez que hay obstrucción de la luz, lo primero que hay, se edematiza la mucosa, se edematiza la submucosa y así sucesivamente. Y cuando se edematiza la submucosa, lo primero que se altera son los vasos, ¿sí? Son los vasos linfáticos. O sea, si se obstruyen los vasos linfáticos, ¿qué pasa? Los vasos linfáticos, ustedes saben que son el drenaje de todo tejido, ¿no? Entonces empieza a acumular líquido la pared de la vesícula. Se dematiza. Y como se dematiza la pared de la vesícula, empieza a comprimir los vasos, ¿sí? Lo primero que se comprime son las venas, ¿sí? Se comprimen las venas, igual, ¿no? El apéndice va ingurgitando, ¿no? Se va hinchando más, ¿sí? Como se va hinchando más, ya posteriormente aparece el compromiso de las arterias, ¿sí? Pero en ese orden, ¿ah? Linfático, vena, arteria. Y como se compromete las arterias y el paciente, el apéndice empieza a hacer isquemia, ¿sí? Y cuando empieza a hacer isquemia, ya empiezan las bacterias que estaban en el apéndice, empiezan a proliferar y a producir infecciones, ¿sí? Invasión bacteriana de la pared. Entonces acá nos piden lo último a acontecer. ¿Qué opinan? Invasión bacteriana de la pared, ¿ya? La isquemia es lo que predispone a que las bacterias lleguen a infectar el apéndice. ¿Dónde se ubica el divertículo de Meckel? Fácil, ¿no? Se ubica entre los 60 a 90 centímetros del intestino, ¿sí? Pegados a la válvula ileocecal, o sea, en el ilion terminal. Fácil, la clave P. Divertículo de Meckel, recuerden que es un divertículo de tipo verdadero, ¿sí? Se le conoce como el divertículo de la regla de los dos, ¿sí? Así lo van a encontrar en la literatura, en los libros, textos. Eso no es invento mío, sino ya eso viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre en el 2% de la población, más frecuente en el hombre 2:1, está a 2 pies de la válvula ileocecal, o sea, 60 centímetros, mide 2 centímetros de diámetro y más o menos 2 pulgadas de longitud, ¿no? Tiene 2 tejidos, el más frecuente es el gástrico, después le sigue el pancreático, ¿sí? Que sea gástrico tiene una importancia fisiopatológica, porque si hay ácido, como ustedes saben, ¿sí? Entonces puede haber como una ulceración, puede sangrar o se puede perforar, ¿sí? Entonces, si les preguntan ¿cuál es la forma clínica de presentación más frecuente del divertículo de Meckel? Asintomático. Alguno de ustedes puede tener un divertículo de Meckel y nunca se va a enterar, pero cuando da síntomas, el síntoma más frecuente es el sangrado, igual que las úlceras, ¿sí? Porque hay tejido gástrico ahí. Cuando da síntomas, lo más frecuente es la hemorragia, ¿sí? La hemorragia. Después de la hemorragia puede haber obstrucción o puede haber perforación incluso, ¿no? El diagnóstico se hace ¿con qué? Con gammagrafía, marcado con tecnesio 99. La gammagrafía nos sirve para ver tejidos ectópicos, ¿no? Entonces, esa es la elección. Varón de 32 años sufre accidente de tránsito, llega a emergencia con dolor abdominal. Al examen no signos peritoneales y se queda en observación. A las 12 horas el dolor se hace más intenso, al examen hay signos peritoneales. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué opinan? Si hay signos peritoneales, ya ni siquiera pensarlo, ¿no? La parotomía exploratoria. Paciente mujer de 55 años con sospecha de diverticulitis aguda, al examen se evidencia signos de descomprensión. Igual, abdomen agudo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Cirugía urgente, ¿no? Cirugía urgente. Respecto a la anatomía y fisiología de la vesícula biliar, es incorrecto. Esta pregunta también me mandaba a mi WhatsApp cada 5 minutos. Tenían muchas dudas acá. ¿Almacenamiento normal es de 30 a 50 mililitros? Sí, es lo normal. ¿Sí? Igual que el pericardio, igual, 30 a 50, igual la vesícula, así tienen que acordar. B, ¿la distensión máxima puede aguantar hasta 150 mililitros? Sí, se distiende tanto, lo normal, la medida de la vesícula es de 6×3, puede llegar hasta 12×6, ¿sí? ¿Sí? La misma capa de peritoneo que cubre el hígado, la cubre en su porción superior e inferior. ¿Qué opina? O sea, ¿la cápsula de Gleason qué es? ¿Peritoneo o no? ¿Sí?
Y la cara, la porción superior e inferior se cubren por la misma. La que no se cubre es la cara posterior de la vesícula, no tiene peritoneo, ¿sí? Pero la cara anterior, superior, sí. ¿Sí? En más del 90% la arteria cística se origina en la hepática derecha. En realidad el que puso esta pregunta sí fue quería que sepan que la arteria cística sí tiene muchas variaciones, ¿no? El 70-75% solamente nacen de la arteria hepática derecha, ¿sí? Las demás son variación. Eso es lo incorrecto. ¿Recibe inervación del nervio vago y fibras simpáticas? Sí, la vesícula, sí. Entonces la clave es la clave D. Y en cuanto a las variaciones de la arteria cística, observe. Solamente el 70-80% nacen de la arteria hepática derecha, ¿sí? El otro 20% nace de la hepática común, ¿no? Así que el que puso esta pregunta, bueno, quería que le hagan por exclusión o quería que sepan que solamente el 70% viene de la arteria hepática derecha. Es una muy buena pregunta. Paciente con antecedente de pancreatitis aguda que presenta el estudio de imagen tomográfica un área líquida sin pared muy definida en páncreas de unos 3 por 2 centímetros. ¿En cuánto tiempo, según su sospecha diagnóstica, se debe volver a reevaluar y tomar una decisión? ¿Qué opinan? Esta es una pancreatitis aguda con una colección líquida aguda, ¿verdad? ¿Sí? Las colecciones líquidas agudas hay que tomarles un control a las 4 a 5 semanas. ¿Para qué? Para ver si se encapsuló o no. O sea, para ver si se hizo un pseudoquiste o no hizo un pseudoquiste. ¿Sí? Acá la clave es la clave C, 4 a 5 semanas. ¿Motivo? ¿Cuál es el motivo? Hay que ver si se hizo un pseudoquiste o no se hizo un pseudoquiste, porque el pseudoquiste es una complicación temprana o tardía. Tardía, ¿no? Que aparece después de las 4 semanas. ¿Sí? Entonces acá, observen. Pancreatitis aguda hay dos tipos. La edematosa y la necrotizante. La edematosa, observen, puede hacer líquidos alrededor, o sea, colecciones pancreáticas agudas se les llama, que puede estar estéril, o se puede infectar, o se puede resolver sola. Y cuando pasan 4 semanas, esa colección líquida aguda se convierte en pseudoquista. ¿Por qué se llama pseudoquiste? Porque no tiene una cápsula propiamente dicha, ¿sí? Sino que la cápsula que tiene, una pseudocápsula mejor dicho, está formada por tejido fibroso o por los órganos adyacentes, ¿sí? O sea, estómago, colon, etc. ¿Sí? En cambio en la necrotizante, observen, en la necrotizante, en las primeras semanas, en las primeras 4 semanas, se le llama colección necrótica aguda. Y cuando ya pasan las 4 semanas, se le llama el famoso WON, que los que van a ser gastroenterólogos la van a ver a cada rato, ¿no? Entonces, a veces les preguntan, ¿el pseudoquiste es una complicación precoz? Falso, es tardía después de las 4 semanas. ¿El WON es precoz? Falso, es tardía después de las 4 semanas. Entonces, observen que hay que tomar un control pasadas las 4 semanas, ¿no? Para ver si esas colecciones se encapsularon o no se encapsularon o quizás desaparecieron. ¿Qué pasa si un pseudoquiste se infecta o una necrosis infectada? Es sinónimo de cirugía, ¿no? Es sinónimo de cirugía. Complicación postoperatoria que se presenta después de los 4 o 5 días. 2 cosas después del 4 o 5 días. Lo más frecuente, infección de sitio operatorio, usted lo sabe. Pero si ustedes ven un paciente que no tiene infección de sitio quirúrgico a los 4 o 5 días, hay que tomarle una imagen y descartar una colección residual postoperatoria. O sea, un absceso residual. Acá que nos preguntan, bueno, no nos dicen si lo más frecuente o no. Lo más frecuente al 4 o 5 día es infección de sitio operatorio. ¿Cuál es el germen más frecuente que infecta la herida? Staphylococcus aureus, ¿no? Staphylococcus aureus. ¿Y el piogens qué hace en la herida? Fasciitis, ¿sí? El piogens hace fasciitis. Entonces, la cronología de la fiebre postoperatoria es sencillo, ¿no? En el intraoperatorio, lo más frecuente es que el paciente haya venido con una infección previa, desde antes de la cirugía, y si no tenía una infección previa y le están transfundiendo sangre, lo más probable es que sea una reacción a la transfusión, ¿sí? En las primeras 24 horas, ustedes saben, atelectasia. ¿Cuál es el tratamiento de la atelectasia?
Se le dice, paciente, a las 24 horas hace fiebre, se diagnostica telectasia. ¿Cuál es el tratamiento en el paciente? Observarlo, operarlo, reoperarlo, no sé. El tratamiento de la telectasia son fisioterapia respiratoria, ¿sí? Las famosas inspirometrías de incentivo, ¿sí? Fisioterapia respiratoria. A las 24 a 72 horas hay que descartar que esa telectasia se haya comprometido y hecho una neumonía, ¿sí? Y pasar las 72 horas ya pues hay que descartar la infección de herida operatoria y absceso residual, ¿no? Hernias que tienen más riesgo de estrangularse, facilísimo, son las hernias femorales o hernias crurales, ¿no? ¿Sí? Recuerden, o sea, este es el ligamento inguinal, ¿sí? O sea, espina ilíaca anterosuperior, espina del pubis. Todas las hernias que nacen por encima del ligamento son hernias inguinales. Todas las hernias que nacen por debajo son las hernias femorales o crurales. ¿Sí? Estas son las que tienen mayor riesgo de encarcelarse porque cuando bajan por debajo del ligamento se acodan. Y es muy difícil reducirlo, o no se puede reducir así de simple. Y se estrangulan rápidamente, las femorales. Este es un cuadrilátero que les traigo, se llama el cuadrilátero de Fruchtaut. Ustedes lo han leído también y les han preguntado los límites. Les pongo acá los límites. Los límites, ¿cuáles son? Arriba, el tendón conjunto, ¿sí? Medialmente, el borde externo del recto anterior. Lateralmente, el psoas. Inferiormente, ¿cuál es? Pectíneo, o sea, el ligamento pectíneo o de Cooper, que es lo mismo, ¿sí? Esta es la zona por el cual salen todas las hernias, ya sean inguinales o ya sean crurales. ¿Cómo se llama el defecto? Porque salen todas las hernias, orificio miopectíneo, orificio de Fruchtaut. Los límites ya lo saben. Esto lo paso también. Creo que es la última y nos vamos. La complicación más frecuente de una reparación de hernia inguinal. No nos dicen si es una complicación aguda o crónica, ¿sí? Si fuera crónica, lo más frecuente es la famosa inguinodinia. Pero si es aguda, lo más frecuente es que sea una equimosis o un hematoma, que casi todos los pacientes. Uno opera de hernia y a veces hacen equimosis en la herida, a veces incluso hasta el testículo. Y los pacientes se asustan y todo eso, ¿no? Entonces sería equimosis o hematomas. Bueno, mucha suerte en su examen, ya saben, cualquier cosa igual, los que tienen mi WhatsApp me escriben, me dejan dormir, ¿no? Gracias chicos y mucha suerte, ¿eh?